Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de Declaración Anual Persona Moral 2024, entre la precarga y la optimización. Parte 2, deducciones. Bienvenidos. Sabemos que muchas de las empresas, personas morales, porque esta parte es de personas morales, el próximo mes platicaremos de personas físicas, y algunas ya han presentado la declaración del ejercicio. Otros hay datos muy fuertes que 80% todavía los contribuyentes no han presentado la declaración. ¿Y por qué? Porque hay una serie de problemáticas ahí, de diferentes variables que platicaremos en este momento. Adelante, por favor. Bueno, pues ya saben, nuestras propuestas, nuestras opiniones se fundamentan en el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación. Son elementos contenidos en la ley, no hay una situación diversa a la que señala la autoridad, sino apegarnos a las disposiciones y, claro, también desde el punto de vista contable y legal, que a final de cuentas un fiscalista es la suma de ambas formaciones. Y como ya apuntó Mari perfectamente, gracias, me acompaña la contadora Paulina Morales, el contador Raúl Dávila Martínez, la contadora Michelle Sayuri Melo y la contadora Villanía del Rocío Morales. Adelante, por favor. Bueno, ya saben, pueden descargar el material aquí a través de nuestro chat y pueden mandar un mensajito o un mensajito también a la asociación Amari y con mucho gusto les vamos a obsequiar el material, lo pueden bajar sin ningún problema. También pueden pedir al final su constancia de haber participado por acá con nosotros y estamos para servirles. Y al final vamos a regalar 2 diagnósticos, esta vez para personas que tengan problemas en su declaración. Mandan un mensajito al WhatsApp y de inmediato trataremos de tener las sesiones de recomendación lo más rápido posible, sobre todo por el tiempo en que nos encontramos. ¿Y de qué platicaremos en esta sesión, amigos que nos acompañan? Poco a poco se van incorporando más gente, tenemos ahí muchos mensajes en el WhatsApp y en los chats ahí para que se van a ir incorporando. Parece que hay un poquito de problemas ahí con el sistema, pero adelante. Bueno, a ver, amigos, les comentaba, ya estamos en la etapa en que estamos a unos días de presentar la declaración y todavía nos encontramos que hay muchos contribuyentes que no lo han logrado presentar. ¿Por qué? Porque hay fallas en el sistema, porque el sistema no me reconoce mis pagos provisionales, porque la famosa precarga nos está causando problemas, porque hay datos que yo debería haber tenido ahí y no están. Entonces la estoy haciendo a mano. Pero ese es un problema realmente muy serio entre la autoridad y el contribuyente, en el cual pues las empresas señalan, yo tengo estos datos aquí y no los puedo incorporar a pesar de que me darían un resultado mejor con relación a mis ingresos y mis egresos. Sin embargo, y tristemente lo comento, eh, todavía hay empresas que se han acercado y todavía no tienen toda la información recopilada para presentar su declaración, ni de ingresos ni de egresos. Y un elemento que tenemos ahí en el artículo 27 es que yo puedo solicitar todavía CFDIs del ejercicio anterior, porque la norma dice que los tengo que tener recopilados antes de la presentación de la declaración del ejercicio. Y voy a tener que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el hecho es de que los haya a lo mejor provisionado en contabilidad, o a lo mejor lo pagué y no pedí el CFDI, o a lo mejor sí presté el servicio, pero ni lo pagué ni tengo el CFDI, y mi resultado fiscal me da utilidad y la utilidad se me dispara. Este, Tuve muchos préstamos y no los estoy considerando en mi factor de ajuste anual por inflación, y me refleja un coeficiente de utilidad. ¿Qué quiere decir un coeficiente de utilidad? Que voy a tener una base para pagar impuestos. O por el contrario, gasté más que lo que recibí. Y entonces, yo como empresa, ¿qué me va a pasar ahí? Pues voy a tener una pérdida. Y esa pérdida, ¿cómo la voy a reflejar? Pues la voy a reflejar en mi declaración. Y esa pérdida, pues la voy a utilizar más adelante a favor de mi empresa. ¿Sí? Entonces, esa situación, pues también la estamos observando en las declaraciones. Entonces, hoy vamos a platicar, ya platicamos la sesión pasada, en la parte correspondiente a los ingresos. ¿Qué son todos los ingresos que tiene mi empresa?
todos mis ingresos son acumulables. Ya platicamos que no todos los ingresos son depósitos, ni todos los depósitos son ingresos. Entonces ahí tenemos una diferencia muy importante en la conformación de la declaración del ejercicio. Yo puedo tener muchos depósitos y a lo mejor la autoridad me puede llegar en una revisión y va a decir que son ingresos. Pues no, pues ¿sabes qué? Son reembolsos, son devoluciones, son préstamos, son aportaciones de capital, una serie de factores y elementos que me van a ayudar a demostrar que no son ingresos y por lo tanto mi base del impuesto va a bajar. Pero aparte de esos elementos que, que forman parte de la mecánica fiscal, tenemos otros elementos que tenemos que conocer. El elemento fundamental es que la autoridad tiene muchísimos depósitos identificados a través de CFDIs o a través de instituciones bancarias, porque acuérdense que la autoridad puede obtener información a través de otras fuentes de información fundamentada en el artículo 63 del código, y a lo mejor yo le digo a la autoridad que no lo tengo y la autoridad tiene pruebas de ello, ¿sí? Y entonces hoy vamos a ver cómo maximizar esos gastos que para efectos fiscales van a cumplir ciertos requisitos y les vamos a llamar deducciones, ¿sí? Y esas deducciones, ¿cómo van a estar plasmadas en la declaración del ejercicio? La declaración del ejercicio, ¿cuándo las voy a ir acumulando? ¿Cuándo las voy a ir disminuyendo? Las voy a ir disminuyendo en los pagos provisionales, o sea, cada mes pagamos un anticipo de impuesto, pues son por pagos provisionales para presentar la declaración anual. Entonces, ¿cuáles sí voy a presentar, va a ir deduciendo en la mensual y cuáles voy a deducir hasta la anual? ¿Sí? Ahorita el mayor número de observaciones que tiene la autoridad, el mayor número de cartas de invitación que ha llegado a nuestros amigos y clientes, el mayor número de auditorías ha sido porque no hemos tenido un cuidado especial en el tratamiento de los FDIs, ¿sí? Entonces, ahorita la autoridad saca diferencias a través de sus sistemas de base de datos y hemos insistido muchas veces, no se trata de inteligencia artificial, se trata de una simple base de datos que cruza datos, que cruza información, ¿sí? Vamos a platicar, amigos, cómo debemos registrar, cómo debemos considerar una deducción, qué características debe tener, ¿sí? También vamos a platicar un poquito de los estados financieros que los tenemos que reflejar en nuestra declaración del ejercicio y sobre todo ubicarnos en el CFDI como eje de la fiscalización. Hoy nuestra asociación, la Asociación de Empresarios, nosotros como despacho, tenemos muchísimas auditorías en el sentido de atención a nuestros clientes, pero todas tienen que ver con ese tipo de auditorías. ¿Qué nos pide la autoridad durante la auditoría? ¿Qué aportamos a la autoridad de una auditoría? Pero todas tienen un eje fundamental, la declaración del ejercicio. La declaración del ejercicio, porque de ahí la autoridad cruza los datos con sus FDIs, con sus pagos provisionales. El corazón de la materia fiscal es la declaración del ejercicio y en especial las deducciones. Porque yo puedo tener muchos ingresos, pero también tuve muchos gastos, entonces tengo que tener un resultado. Entonces, derivado de esto, amigos, hoy vamos a centrarnos a plática en ese sentido y le voy a dar la bienvenida al contador Raúl Dávila, quien le digo, vamos a estar combinando ahí comentarios con la contadora Paulina Morales, con la contadora Sayuri Melo y con la contadora Yanira del Rocío para empezar. Pero empecemos, Raúl, a grandes rasgos, ubicando esas deducciones que necesitan nuestros amigos, que las van a plasmar en la declaración del ejercicio, pero que no solamente es llegar y llenar el formato, ¿no, Raúl? Si no tenemos claridad en los conceptos de deducciones, entonces cuando llenamos el formato, lo estamos haciendo mal. Y amigos, vayan haciendo sus preguntas, nos vamos a ir, ya saben que nuestras pláticas son interactivas, vamos platicando, vamos comentando. Pero sobre todo, yo creo, Raúl, y tú y yo coincides conmigo en ese sentido, para presentar la declaración tenemos que contener el concepto de deducción. ¿Sí, Raúl? Pues bienvenido, Raúl, y te cedemos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos a esta segunda parte de nuestra plática entre la precarga y la optimización. Ahora vamos a platicar de las deducciones.
Como preámbulo, recordemos que en la sesión anterior platicamos lo que fueron los ingresos, que pues es todo lo que la empresa está ingresando para efectos de pago de impuesto. Pero ahora vamos a hablar de la parte de la deducción. ¿Qué quiere decir esto? Como lo podemos ver en la lámina, es el beneficio económico que el contribuyente tiene como derecho para efectuar compras, gastos o cualquier otro tipo de erogación para disminuirlas de sus ingresos. Hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta sí nos especifica ciertos artículos en los que nos indica qué características deben de tener estas deducciones para efectos de que puedan ser consideradas una deducción, que quiere decir que no cualquier erogación o todo gasto que realicemos es deducible, y pues a través de la plática lo vamos a estar obviamente volviendo a recordar, y lo vamos a ir relacionando con las CFDIs que, por ejemplo, nosotros tenemos de gastos, y vamos a ver esas particularidades que ahorita la autoridad está buscando para poder desconocer o desvirtuar estas deducciones a nuestro favor. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, esta lámina sé que la hemos visto en todas nuestras pláticas, pero siempre es importante recordarla. Deducciones estructurales y no estructurales. Las deducciones estructurales son aquellas que van apegadas al negocio en marcha. ¿Qué quiere decir? Que van relacionadas a la proporcionalidad de lo que tú estás realizando. Soy una constructora, los gastos que realice en compra de maquinaria, los gastos que realice en la compra de concreto, ¿qué quiere decir? Son gastos necesarios para mi actividad. Y también contamos con las no estructurales, que estas no aplican para las personas morales, son exclusivas de las personas físicas. Y como recordatorio, las no estructurales son aquellas como gastos médicos, compra de lentes, son las deducciones personales que tienen como facilidad las personas físicas que a lo mejor no tienen un negocio en marcha, por ejemplo, los sueldos y salarios, pero que tienen posibilidades de deducir. Pero ¿por qué es importante relacionarlas? Porque hemos encontrado luego muchas partes donde el contribuyente o algún cliente llega y dice, oye, es que todos los compras de mi restaurante son deducibles. No, pues no son deducibles porque no cumplen con ciertas características. Fueron ocupadas para conseguir un cliente, fueron parte de un viático. Esa es una de las partes en las que se tiene que señalar dónde se está viendo el gasto, y lo vamos a ver durante esta plática, pequeños puntos finos para que podamos ver cuándo es una deducción estructural que sí forma parte del negocio, y esta plática se va a centrar en la primera sección, deducciones estructurales. Adelante, Dulce. Vamos a clasificar con esta tabla las deducciones y las podemos ver en dos vías. La primera, nacional, que es la de las mayorías que tenemos, que es las compras, que es la compra de inventario, que las podemos dividir entre deducibles y no deducibles. ¿Qué va a definir que sean deducibles? El artículo 28 para efectos del título 2. También existen las deducciones que son inversión, que más adelante platicaremos de ellas, pero en resumen son aquellas que no se pueden deducir en un solo ejercicio, que quiere decir que como la erogación es muy grande y esa erogación seguramente va a tener un tiempo de vida largo, la autoridad dice, bueno, si ya sabemos que ese gasto, esta erogación, esta inversión va a tener un periodo de vida largo, yo también voy a hacer que esta deducción sea a través del tiempo, y nos da algunos porcentajes para que lo podamos deducir a través del tiempo. Y tenemos los gastos, que son aquellos gastos o erogaciones que van alrededor del negocio en marcha, que no están directamente relacionados, por ejemplo, a la fabricación del producto, pero que sí son necesarios. Hace poco pusimos un ejemplo, pero podemos, bueno, vamos a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos una panadería que para fabricar pan necesita comprar masa, necesita comprar agua, necesita comprar huevos para su fabricación. Entonces, eso forma parte de los inventarios del costo de venta, pero es una panadería que vende al público en general y que pone en charolas los panes que realiza. Entonces, eso que les platiqué ahorita fue gasto. Ahora vamos a ver, fue costo. Ahora vamos a platicar qué es el gasto. Todo lo relacionado que acompaña a esa erogación no directamente relacionado. Por ejemplo, las pinzas o las charolas son consideradas gasto por una sencilla razón, porque a lo mejor por el tipo de negocio no es estrictamente necesario venderlo de esta manera, pero sí me da un plus para poderlo vender, y por eso se puede diferenciar costo y gasto. Uno va relacionado a la fabricación y otro acompaña a la compra o a la posible venta de ese producto, pero no es considerado parte del costo de fabricación, pero sí es estrictamente indispensable para la venta del producto. Muchas veces en los colegios de contabilidad
tienen esta discrepancia, ¿no? De que dicen, oye, ¿cómo explico costo y gasto? Bueno, costo es lo relacionado a la fabricación, y gasto es lo que lo puede acompañar, pero que sí es necesario para que el negocio se lleve en marcha. Luego también tenemos la parte extranjera. ¿Qué quiere decir? Que estamos importando productos del extranjero que pueden ir al inventario y que ya después puede ser que yo lo transforme y lo venda aquí, o puede ser maquinaria que venga del extranjero. Y también vamos a contar aquí con los viáticos. ¿Qué quiere decir? Aquellas erogaciones que realizamos cuando mandamos parte del personal al extranjero, ya sea para conseguir un nuevo cliente o ya sea para capacitación. Bueno, los gastos que ellos realicen, que puede ser por hospedaje, por renta de automóvil o por compra de alimentos que están topados, son deducibles, siempre y cuando cumplan con las características marcadas. Adelante, por favor. Ahora vamos a hacer aquí un desglose del artículo 27. Aquí me va a acompañar la licenciada Paulina Morales, donde vamos a estar comentando cada una de las fracciones. Obviamente, en cada una de estas fracciones les puse pequeños ejemplos y comentarios para que lo vayamos viendo cada uno y no nada más lo veamos como qué dice en este punto. Empecemos, Paulina, si quieres, con el estrictamente indispensable. ¿Qué dice esta lámina? Para que un gasto o inversión sea deducible fiscalmente, debe ser necesario para la actividad económica del contribuyente. La autoridad puede rechazar deducciones si considera que no están relacionadas con la generación de ingresos. Y por ejemplo, aquí les ponemos un ejemplo, un restaurante puede deducir la compra de ingredientes, pero no la compra de artículos ajenos a su actividad. Es lo que me estuvimos mencionando ahorita al inicio de la plática. Tienen que ir relacionados al negocio en marcha. Si no se cumple con esta característica, la autoridad puede desconocer ese gasto y no forma parte de las deducciones autorizadas. ¿Qué es lo que pasa y que hemos observado en muchas ocasiones? Que el cliente resulta que está metiendo erogaciones propias de su casa dentro de la empresa. Obviamente no van a ser deducibles. Construcción de un jacuzzi, pero que yo me dedico a la fabricación de muebles. Pues no tiene que ver, pero ¿por qué lo quiero meter en la empresa? ¿Que porque un gasto es deducible? No, hay que ver las vías en las que qué gastos sí podemos deducir y que van estrictamente relacionados. Ahora, también la autoridad puede desconocer esta deducción porque desconoce cómo es tu negocio en marcha. ¿A qué voy con esto? Tenemos una fábrica otra vez de muebles y resulta que tenemos uniformes que protegen a los trabajadores. La autoridad en algún momento desconoció esos uniformes que eran de protección y se les tuvo que demostrar que son necesarios, porque ellos estaban desconociendo y decían, no, es que no son necesarios para fabricar aquellos muebles, pero se le tuvo que demostrar por medio de NOMS de que sí eran necesarios. ¿Por qué? Porque protegían el cuerpo, porque las astillas, que porque todas esas particularidades durante la fabricación lo hacían estrictamente indispensable, ya que la autoridad lo quiera relacionar con otras fábricas de muebles que no tengan esa parte de protección. Eso no significa que no sea estrictamente indispensable y por eso es importante que cualquier erogación que realicemos la tengamos bien sustentada y que sea el por qué estoy gastando en esa erogación. No sé si me quieres acompañar también en este punto, Paulina, algún comentario de este punto. Sí, claro, gracias, ingeniero. Buenos días, comunidad. Pues sí, o sea, realmente hay que tomar total atención en la parte de ser estrictamente indispensables. O sea, muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿qué se traduce como ser estrictamente indispensables? Pues más que nada debe ser estrictamente indispensable y complemento esa frase para la generación de un beneficio económico. Hay que recordar que el beneficio económico es cuando las operaciones del contribuyente buscan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de sus bienes, mejorar su posicionamiento en el mercado, etcétera. Y recordemos que el beneficio económico siempre tiene que estar por encima del beneficio fiscal, porque pues aquí si no se perdería esa parte de la razón de negocio. Recordemos que el beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución se va a consignar por medio de qué? Por medio de deducciones, exenciones, acreditamientos o el no reconocer ingresos acumulables o el cambio a un régimen fiscal. Entonces, recordemos que si el beneficio fiscal está por encima del beneficio económico,
se pierde la parte de la razón de negocio. La autoridad va a presumir que se carece de razón de negocio y por ende puede sacar esas deducciones que tenemos porque no son estrictamente indispensables para la generación de ese beneficio económico. Entonces, sí hay que prestar total atención aquí para saber si realmente, si esta deducción que estoy realizando va de acuerdo a la generación de mi ingreso. Yo creo que esa es la parte principal para saber si tu deducción es deducible. Perfecto. Exacto, y yo quisiera hacer un comentario ahí, Raúl, bienvenido, y bien, muy claro en el sentido de la aportación de Paulina. Recordemos que en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta tenemos la mecánica del impuesto, ¿no? ¿Por qué pagamos el impuesto? Y ese artículo 9 es el que nos da el soporte para presentar la declaración del ejercicio. Entonces, en su fracción primera, en su fracción segunda, Paulina, como bien lo señala Raúl, nos dice la autoridad, señálenme las deducciones de la mecánica de tu operación. Miren, de verdad les comentamos esto porque hemos atendido muchas auditorías directas este año, a diferencia de las que tenemos las cartas de invitación, las auditorías profundas o la cancelación de sellos digitales. Y un caso muy especial, ¿no, Raúl? Paulina, en una restricción de sellos digitales y cancelación de sellos digitales, es que la empresa responsable manifestó en la declaración del ejercicio deducciones, ¿no, Paulina? Manifestó las deducciones y cuando la autoridad lo revisa, fíjense, por cancelación de certificados de sellos digitales, le dice la autoridad, mándame tus deducciones. Y entonces la empresa manda las deducciones y le niega le dice, no les da efecto fiscal a la deducción con fundamento en el 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y el contribuyente dice, no, yo sí tengo mis FDIs, yo sí tengo todos mis elementos para demostrar que el gasto estaba amparado con un CFDI, pero sorpresa, en plena restricción de sellos digitales a través del procedimiento, la autoridad nos pide la comprobación de la materialidad y, y ahí se acompañan las palabras de Paulina, de lo estrictamente indispensable. Efectivamente, Paulina, los gastos que había soportado la empresa en las deducciones de la declaración del ejercicio no eran estrictamente indispensables para la empresa. Y Raúl hace el ejemplo perfectamente bien. Un despacho de ingenieros y arquitectos grandotote metió toda la remodelación de las oficinas y dijo el SAT, adelante, ¿no? Pero como dice Raúl, de pronto encontramos que había jacuzzis y que había otro tipo de situaciones, pérgolas que cuando la autoridad va y verifica, no había eso en el despacho, no había eso en esa situación. Luego tuvimos un caso muy famoso de que un despacho también de amigos contadores, y lo voy a poner como ejemplo, habían deducido y la autoridad se los echó para atrás todo, una fiesta de 15 años, porque además cuando van y confirman con el salón la fiesta de 15 años, y también van y verifican que esta persona también había deducido brincolines de estos para los brincolines de los niños, pues esto no es estrictamente indispensable, ¿no? ¿Sí? Bueno, claro, una empresa que se dedica, como dice nuestra amiga, a la venta de juguetes, pues eso es estrictamente indispensable, ¿no? ¿Sí? Eso es estrictamente indispensable porque es el producto que vende, ¿sí me explicó? Pero un producto que no tiene que ver, todos estos elementos son defendibles, Patricia. Patri Cortés, saludos, Patricia. Esos son estrictamente indispensables. ¿Por qué? Porque tenemos, Paulina, ahorita vamos a ver la declaración, Raúl, costo de ventas, ¿no? Y la diferencia, Raúl, de gasto y costo, ¿no, Raúl? Porque yo voy a meter esos elementos como parte de qué, de mi costo o de mi gasto, ¿no? Y Acuérdate ahorita que de lo tenemos la que, fabricación del producto y la venta del producto, ¿no? Y por entonces ejemplo, aquí es donde debe de ser estrictamente, aquí es cuando hacemos el análisis, aquel que nos dice la autoridad, no necesitas un contador. ¿Cómo que no necesitas un contador para presentar la declaración? Y voy a cerrar mi comentario ahora.
tenemos un cliente reciente que llegó y que que llega y se queja y dice, es que la autoridad me está mandando y manda estas auditorías, me está mandando y manda estos pagos provisionales. Y le dije, pues dile a tu contador que se siente con nosotros para que nosotros nos explique cómo hizo sus papeles de trabajo, ¿no? Y les voy a decir la sorpresa. El contador, con una formación de biólogo, me dice, yo presento mis declaraciones, yo las hago. Pues entonces algo está mal, ¿no? Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Entonces, regreso, Raúl, este comentario para Sí, ubicarlo. ¿Por qué es tan importante este artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y cómo es tan importante que lo vayamos clasificando? Acuérdense que la declaración del ejercicio es como el diagnóstico de nuestra empresa y la autoridad nos la manda precargada, pues sí, pero viene precargada y a lo mejor los datos no son correctos, ¿no? Y entonces vamos a optimizar las deducciones colocándolas en el lugar preciso. Y te regreso los micrófonos, Raúl y Paulina. sí. Mira, regresando al punto de lo que dice Patricia, dice, bueno, y la compra de ropa, que es indispensable para la feria a la que ibas, es estrictamente indispensable. Mira, por el simple hecho, aunque se te haya perdido o no se te haya perdido, pero que por la necesidad, sí podría ser deducible, pero vamos a ver bajo qué supuestos. Primero, si lo está comprando la persona moral, entonces lo estamos metiendo como uniformes. Entonces, si vas a comprar eso, vas a tener que demostrar que lo que los compraste y que donde los compraste te emitan, en este caso estamos hablando de Alemania, un invoice que tenga las características y que traiga lo que estás comprando, ¿vale? Primer punto. Dos, no son de los trabajadores, son de la persona moral. Entonces significa que deben de estar a disposición de todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Ah, yo fui y yo me lo quedé. No, se va a tener que quedar en la empresa. Tercero, y recomendación para que efectivamente se vuelva equipo de trabajo o queremos ponerle que sea uniforme. Pues después de cuanto llegues, mándalo a abordar con el logo de la empresa. Esto fue lo que se compró y posteriormente le puse el membrete de la empresa. ¿Por qué? Porque si hacemos todo lo contrario de solo lo compré, se lo quedó el colaborador y en un momento la autoridad va a decir, oye, esto no es deducible y tú, ¿cómo le vas a demostrar? Si a lo mejor el colaborador ya ni siquiera está contigo en la empresa. ¿Por qué? Pues porque se llevó la chamarra. Entonces necesitas quedarte con esas características del por qué lo compraste, de que incluso tiene un membrete, aunque se lo hayas puesto después, pero que demuestres que fue un gasto estrictamente indispensable que es para la empresa. ¿Por qué? Porque esa chamarra se la puedes dar a otro colaborador si es que vuelve a suscitar o vas a otro país a otra feria diferente. Entonces aquí es muy importante es cómo es que se vuelve estrictamente indispensable. Y el problema es que nosotros como empresa luego les quitamos esas características porque resulta que ya ni está en la empresa, lo que ahorita comenté. Entonces, si estamos hablando de este tipo de ropa en específico para lo que fue, ahí está. Y si fuera muy sincero, lo único que podrías deducir serían a lo mejor los abrigos o las chamarras necesarias. La ropa interior y esa parte no, pero lo necesario como esas chamarras que se pueda volver uniforme, eso sí. Sí, Raúl, ¿y te Vamos con la acuerdas que... el caso, Paulina, te acuerdas el caso, Raúl, de la auditoría que tuvimos a un parque de diversiones en el país, grandotote también, y en el sentido de que el trabajador llega al parque de diversiones y cada que entra le dan un uniforme de su talla. La persona no se lleva el uniforme a su casa, sino que el argumento de la autoridad es que entrega el uniforme, lo lavan, o sea, pasa el proceso de limpieza y al siguiente día llega la persona otra vez a trabajar y le entregan un uniforme limpio, ¿no? Bueno, ahí ya son casos muy extremos de la empresa. Era estrictamente indispensable, sí, porque identificaba a la persona prestadora del servicio con los demás asistentes al parque, ¿no? O el uniforme para servicios de, por ejemplo, de fábricas, de producción, las gentes de seguridad que llevamos a algunas empresas de seguridad, pues el uniforme es estrictamente indispensable. Ahora, por ejemplo, en el caso de nuestra amiga, pues era estrictamente indispensable en el momento en que ella representaba a la empresa, ¿sí? Y estaba fuera del país, ¿no? Tenía que haber una justificación. Mire, aquí cabe un argumento, amigos, que nos acompañan. Cuando hablamos de cuando las personas presentan el 69, ¿no, Raúl? Ya ves los CEFOS y los CEDOS, ¿no? Dice, este, quieren demostrar la materialidad con un contrato, quieren demostrar la materialidad con un correo, ¿no, Paulina?
quieren demostrarlo con una lista de asistencia y dicen, ya, con eso lo comprobé. No, la materialidad se va a demostrar en lo que es estrictamente indispensable para la empresa y dos, que me haya generado, como dice bien Paulina, un beneficio económico a la empresa. Si no llevé a cabo esa actividad, no hubiera yo logrado el objetivo de la empresa. Entonces, eso que ahorita creemos que es muy fácil presentar las anuales y vaciar los datos porque tenemos un CFDI, ¿no? Tiene que demostrarse en la nueva dinámica de fiscalización de la autoridad, que lo que vayamos a registrar cumpla con los elementos para ser estrictamente indispensable, tenga razón de negocio y me genere un mecanismo de utilidad a la empresa. Adelante, Raúl. Sí, vamos a meterle velocidad porque este tema estuvo interesante. Vamos a, bueno, vamos con la fracción 2, que son las deducciones de inversiones. Y bueno, así como comentario rápido, porque más adelante lo tocaremos, son aquellas erogaciones que realizamos a lo mejor de maquinaria o algún producto en específico que nos va a generar beneficios futuros, pero que tiene una vida prolongada. Entonces, si tiene una vida prolongada, la autoridad dice, bueno, si está prolongada, yo también esa deducción la voy a hacer de la misma manera. Maquinaria, automóviles, muebles, computadoras, bueno, esas son las que entran aquí. Fracción tercera, estar amparadas con un CFDI o documentación comprobatoria. Los pagos menores a 2,000 pesos en efectivo son deducibles y arriba de 2,000 pesos tienen que ser pagados con cheque, transferencia, moneda electrónico, tarjetas de crédito, débito o que forman parte del sistema financiero. Ok, este es el eje central de la fiscalización en México, el CFDI. ¿Por qué? Porque la autoridad en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación que nos estipula que yo reviso la documentación con la información que obra en mi poder. ¿Y cuál es la información que obra en mi poder? Los FDIs que tú estás emitiendo o los FDIs que tú estás recibiendo. Entonces, si no están amparados con un CFDI, la autoridad dice de una vez, deducción no hay. ¿Por qué? Porque no puedo corroborarlo. Sale caso contrario a los que son erogaciones del extranjero, que tienes un invoice, que los vamos a relacionar y que en dado caso que la autoridad me los pregunte, pues se los vamos a tener que demostrar, ¿no? Pero en el caso que les estoy diciendo es si no hay un CFDI y los pagos no son los correctos y la forma de pago no es la correcta, adiós deducción. Incluso lo hemos estado viendo ahorita con las nuevas formatos y lo podemos ver en cuestión de IVA, aunque aquí estemos hablando de ISR. Ya te viene señalado y precargado los que son pagados con sistemas del sistema financiero. Bueno, para allá también va la de ISR y después no nos sorprenda que en el futuro, en las próximas declaraciones, ya vengan precargadas todas las deducciones, porque todavía el beneficio que traemos es que cualquier deducción que vayamos a hacer en esta parte sigue siendo fundamentada por nuestro papel de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, estar debidamente registradas en contabilidad. Se envía a la contabilidad electrónica. Va, ahí hay un punto. Pero como hemos visto por parte de la autoridad luego revisa las cuentas contables y desde ahí quiere partir para ver, oye, si tu proveedor se relaciona con lo que él tiene en sus deducciones en costos y gastos. O sea, por ahí va tratando de conectar y es por medio de facultades de comprobación donde nosotros sí le podemos demostrar o incluso en las revisiones profundas. Adelante, Dulce. Vámonos a efectuar retenciones y enteros de impuestos y contar con CFDI en caso de sueldos y asimilados a salarios. Esto es bien importante porque, ok, estamos pagando nómina y tenemos esa deducción. Tuvimos no hace mucho el caso de una empresa que perdió 6 millones de deducciones por sueldos y salarios por no pagar las retenciones, porque cuando llegaron a la declaración anual que dice, no, vienen los gastos por sueldos y salarios y luego dice ISR retenido en CFDIs versus ISR pagado, diferencia, y dices, bueno, después lo corrijo. No, tienes que pagar todo lo retenido antes de la declaración anual, porque así le pasó a este contribuyente y perdió las deducciones de esa nómina. Y recuerden que los retenidos son el verdadero veneno para muchos casos que se pueden ir hasta lo penal. ¿Por qué? Porque el retenido no es un impuesto nuestro. Podremos no pagar ISR o IVA nuestro, pero el retenido no, porque eso es considerado, ¿qué? Defraudación fiscal.
Entonces, mucho cuidado Ahí aquí. Te acompaña, Pau. Sí, muchas gracias, Raúl. Ahí recordemos la parte en la que la autoridad en facilidad, en regla miscelánea, todavía nos permitía hasta el 28 de febrero hacer las correcciones en la nómina que tuviéramos alguna diferencia o alguna equivocación. Entonces, hasta el momento, si ustedes ya no hicieron la corrección en sus FDIs de nóminas, lo más recomendable por nuestra parte sería que paguen esas diferencias porque ya ahorita ya no van a poder corregir esos recibos de nómina, ya que tuvieron hasta el 28 de febrero del año presente para poder realizarlo. Entonces, como bien lo menciona el ingeniero Raúl, las retenciones, si no se pagan cuando se tiene enterado la retención, pero no está pagado, es defraudación fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Lo más recomendable sería pagar esas diferencias, ya en lugar de corregir algún CFDI. De Gracias, Raúl. acuerdo. Perfecto. Y acompañado a lo que teníamos ahora de retenidos, ahora pasemos a la parte de la fracción 4 de la fracción 6 que es IVA expresamente y por separado en los FDIs. Otro de los errores comunes que vemos, Paulina, es que cuando tienen servicios o tienen algún producto que son tasa cero o exenta, aquí viene uno de los primeros grandes errores. Muchos contribuyentes creen que porque no hay IVA, no se deba de expresar por separado en los FDIs. Y si nos vamos al llenado de los FDIs, dice IVA tasa 16, IVA tasa 8%, IVA exento, IVA tasa cero. Entonces, aunque no te vaya a generar IVA, eso no significa que no lo debas de expresar con esa leyenda que sí viene ahí. Y entonces, si tú por parte de esos servicios que recibes no te lo expresaron, la autoridad también las va a batear. O tú si prestas esta parte del servicio que pueda ser exento o tasa cero, si tú también no lo estás haciendo, al ratito tu cliente va a venir y va a decir, pues mejor busco a alguien que sí lo haga. Entonces, hay que corregir esta parte si tenemos aquí en cuestiones de IVA, porque debe estar expresado. Que no haya IVA no significa que no lo deba de expresar. Correcto. Y aquí también es importante mencionar que, bueno, ya que tocaste el punto de que hay actos que tenemos como exentos, pues en este caso recordemos que lo que pueda ser exento de IVA puede ser deducible de ISR. Entonces, por ello también es bien importante todo lo que metieron de la nueva plataforma, bueno, el nuevo apartado para la DIOT, porque ya la autoridad realmente está requiriendo que le entregues esa información y tú le detalles realmente cuáles son tus actos o actividades que sí grabaron y cuáles se fueron exentos. Entonces aquí hay que manejar bien la parte de la proporción del IVA en lo que nos dice en el artículo 5 de la ley del IVA para saber qué parte vamos a mandar como acreditable en IVA, qué parte no va a ser acreditable y por lo tanto puede ser deducible de ISR, porque eso se agregaría a los gastos para esta declaración anual. ¿De acuerdo? Gracias. Exactamente. Luego, bueno, vámonos a los intereses por capitales tomados en préstamos que se invierten con fines en los negocios. Ok, yo pedí un préstamo para el negocio en marcha. Esos intereses que son gastos que se están generando por haber pedido ese préstamo son deducibles siempre que se demuestre que ese préstamo va a fin del negocio. ¿Cómo? Voy a comprar una maquinaria y no tenía cómo apalancarme y no quise apalancarme de otra manera que no fuera por un préstamo o por medio de otra situación que me generó intereses, bueno, el interés se vuelve ahí deducible. ¿Cómo lo voy a demostrar? Porque ese dinero después hubo una compra de alguna maquinaria y ahí puedo demostrar que fue con fines de inversión. Entonces, es muy importante contar con la materialidad y el destino de las cosas. Y si estás aquí empresario, pues tu contador es el que puede señalar eso de manera muy rápida, pero hay que darle todos los elementos para que en caso de que si la autoridad solicita información, le podamos apoyar a contestar esa pregunta. Luego tenemos la deducción por flujo de efectivo cuando se paguen contribuyentes que acumulan al cobro. ¿A quiénes aplica esto? A las personas, a que cuando nos prestan servicios, las personas que tengan una actividad empresarial o profesional o incluso las reciclo persona moral. ¿Qué quiere decir? Estas personas acumulan su ingreso cuando es efectivamente pagado. Para de efectos fiscales y hablando del Código Fiscal de la Federación, si volvemos a recordar el artículo 63, información que obra en mi poder. Si el CFDI trae PUE, yo le estoy reconociendo que ya lo pagué aunque no lo haya pagado. Entonces, mucho ojo aquí porque aquí es donde empieza el verdadero veneno,
que tenemos diferencias entre PUE con la realidad de las cosas. Y hay que empezar a asimilar el CFDI en los métodos y forma de pagos de la realidad, porque vamos a empezar a perder deducciones o dos, por eso tienes diferencias cada mes, porque no está asimilado esa parte. Las preguntas que me está haciendo Gregorio y Antonio las respondo más adelante, para que cuando lleguemos a la parte de inversiones te las pueda responder tranquilamente Gregorio. Y sí, Antonio, los pagos en efectivo son deducibles siempre y cuando cuenten con el comprobante fiscal correspondiente. Y ahora, ok, adelante, por favor, Dulce. ¿O ya pasaste a la que sigue? Ah, ok. Bueno, hablemos de todos los pagos a administradores, gerentes y consejeros. Bueno, también tenemos pagos por medio de honorarios al consejo de administración. Claro que son deducibles, pero tienen sus características. Una de las características es que no deben de representar en esos pagos el 10% del total de las deducciones. ¿Por qué? Que resulta que uno de los socios es presidente del consejo y la empresa genera 100 millones de pesos al año y se está pagando 12 millones por honorarios al consejo de administración. Entonces, es una de las vías en las que saca dinero, pero nada más va a poder deducir hasta 10 millones. ¿Por qué? Porque ya les dije que está topado. Entonces, hay que ver cuáles son las verdaderas formas en las que un socio puede verse reflejado en su trabajo que realiza dentro de la empresa. Es que reparo parte de la maquinaria. Ah, pues que te paguen por actividad empresarial, no importa que seas socio siempre y cuando sí se pueda, pero hay que ver las características, que no seas el presidente del consejo, que sí le puedas prestar un servicio a tu empresa. Nosotros hemos hecho esa parte de los estudios, de las formas o alternativas de liquidez que pueden pagarles a los socios y accionistas, y a cada empresa se le aplica diferente. ¿Por qué? Porque también resulta que el socio trabaja en la empresa, y ¿por qué tiene que esperarse hasta los dividendos si de verdad le está prestando un servicio a la empresa? Entonces, aquí es importante hacer ese estudio si es que el socio también busca verse beneficiado de su empresa cuando sí le presta un servicio. Como por ejemplo, aquí tenemos la asistencia técnica, que esa puede ser otra alternativa en la que un socio que sí le presta un servicio pueda pueda generarse ese ingreso. Luego también tenemos acá, Aquí, perdón, Raúl, sí, me adelante, por favor. gustaría hacer un comentario muy importante, ya que mencionaste el tema de los emolumentos. Recordemos que derivado al plan maestro que tiene el SAT, ahorita está observando muchísimo la parte de los esquemas reportables, porque son un apartado de mucho riesgo. Entonces, la parte de los emolumentos, si se dan como a título gratuito, también consideremos que todo eso, esa parte de los pagos a socios y demás, se puede considerar un esquema reportable. Entonces hay que valorar si entramos en esa parte y si se tendría que considerar como un esquema reportable, haber hecho la declaración en su momento y poder reportarla en esta declaración, porque en la parte de datos adicionales de la declaración nos va a preguntar si nosotros tenemos esquemas reportables, nos va a preguntar, ¿cuentas con algún esquema reportable? Si sí, tienes que ingresar el número de la presentación de ese informe. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Nada más quería hacer ese comentario. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Luego hablemos de la previsión social otorgada de manera general. Por ejemplo, los servicios de comedor, ¿no? De que dicen, ay, ¿qué crees? Solo está para una de las oficinas, pero no para todos los colaboradores. Pues entonces se va a perder esa posible deducción de previsión social. Hay características que deben ser otorgadas, como también pueden ser los vales de despensa, los fondos de ahorro, los parte de los seguros médicos. Por eso es importante que toda previsión social sea para todos. Luego tenemos las primas de seguros o fianzas, siempre que los pagos se hagan conforme a las leyes respectivas y que obviamente vayan a amparar algo de la empresa, maquinaria, el edificio, incluso el colaborador que es el socio, persona clave dentro de la empresa. Entonces, es muy importante poderlo justificar. Adelante, por favor, hay que meter un poquito de velocidad, porque se nos va quemando bien rápido el tiempo, Paulina. Tenemos costos e intereses por préstamos recibidos siempre que corresponda al porcentaje del mercado. ¿A qué voy? Que si tenemos una tasa de inflación, por ejemplo, del 11% y yo realicé un préstamo, recibí un préstamo y resulta que la tasa de interés es del 50%, es cuando dices, ok, te estás generando
una sobrededucción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que resulta que quien me está realizando el préstamo es uno de los socios de la empresa. Entonces, esa es la parte que la autoridad está revisando. ¿Quién lo está y cuál es la razón de negocio verdadera para ese préstamo? Si quieres, vamos a avanzar poquito más para que podamos tocar más temas. Paulina, vamos a darle un poquitito más de velocidad. Adelante, por favor. Bueno, aquí nos quedamos, tampoco tanto. Gracias. Bueno, ya tocamos poquito el artículo 25. Ahora vamos a hablar del 27. Ahora vamos a hablar del 25. El 27 nos estaba diciendo características de las deducciones. El 25 nos dice cuáles son esas deducciones autorizadas. Y en esta tabla la podemos ver. Las inversiones, que ahorita ya le vamos a responder a Gregorio, las cuotas patronales pagadas al IMSS, los anticipos que se entreguen a sociedades o asociaciones civiles o a sus miembros, que esta parte fue muy controversial cuando salieron los reciclos persona moral y esas sociedades civiles perdieron esta deducción. Tenemos las aportaciones efectuadas para la creación e incremento de pensiones y jubilaciones. Tenemos el ajuste anual por inflación deducible, que ya lo tocamos en la plática anterior, en esta ya no la tocaremos, pero hay que recordar que cuando es deducible o cuando es acumulable, referentemente, dependiendo de las cuentas de crédito de deuda. Entonces, aquí es muy importante que recordar la plática anterior, y si no, pues ahorita lo volvemos a mencionar. Los intereses devengados a cargos, los créditos incobrables por caso fortuito o fuerza mayor. Este tema lo voy a tocar aparte porque no hay una lámina en esta presentación, pero por una sencilla razón. Resulta que muchas empresas tienen créditos incobrables. ¿Qué quiere decir? Son deudas que tenemos de un cliente que no nos han pagado. Y resulta que yo en su momento, para efectos del artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, yo acumulo el ingreso ¿cuándo? Cuando emito el CFDI o cuando recibo el pago o cuando presto el servicio. Para efectos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, solo tenemos lo del CFDI. Bueno, si yo ya lo acumulé en un tiempo pasado y no me lo pagaron, entonces, ¿qué? Yo puedo deducirlo, pero otra vez vamos a los CFDIs. Resulta que yo emití un CFDI, pues, y no me lo pagaron. ¿Lo voy a poder deducir? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque la autoridad me va a argumentar que yo puse que fue pagado en una sola exhibición, que ya me lo habían pagado. Entonces, es aquí donde empieza a tomar importancia que las áreas de facturación y nosotros como con políticas de facturación empecemos a utilizar correctamente el método y la forma de pago. ¿Por qué? Porque aquí vamos a perder una de las deducciones por el hecho de que es que el cliente me solicitó que fuera pues y no trabaja conmigo y luego no te paga y resulta que no solamente acumulaste el ingreso, resulta que ni siquiera lo vas a poder deducir. ¿Por qué? Porque fue pues. Entonces, tenemos el pago en parcialidades o diferidos y aquí tenemos la palabra diferido. Pago en parcialidades, ok, emito un comprobante que ampara 100 millones de pesos y me la van a pagar en dos partes, 50 y 50. O también la estoy reconociendo y la emití en marzo y me la pagan en abril. Y ya ahí emitiré el complemento de pago con el pago relacionado correctamente. ¿Qué beneficio tiene el PPD, por ejemplo? Que no solamente estoy reconociendo que voy a recibir un ingreso, ¿sale? Y lo acumularé para efectos de impuestos sobre la renta en el mes que corresponde, sino que para efectos de IVA lo estoy prorrogando en el momento en el que ocurre, porque yo al ponerle pues también estoy reconociendo que lo pagué y también voy a tener efectos de IVA. Entonces, esta plática también va mucho enfocado a esto. Todas estas partes de la facturación que nos están metiendo gol para efectos de la declaración. Y este es uno de los detalles que nos puede afectar no hacer correctamente el método y la forma de pago en la cuestión de créditos incobrables. Pero ahora imaginemos que en el crédito incobrable sí lo puse PPD. Ok, entonces ya tengo un elemento para poder solicitarle a la autoridad que esa cuenta se haga incobrable. Hay características, ¿sale? Abajo de los 300,000 pesos, ok, la podemos hacer deducible, pero siempre y cuando presentando el aviso por medio de las aclaraciones. ¿Sabes qué? Voy a hacer deducible esta cuenta incobrable. Es más, le puedes señalar el CFDI y la autoridad te va a dar un documento por medio de la misma aclaración de, ¿sabes qué? Sí la puedes hacer deducible. Perfecto. Que si son arriba de los 300,000, tenemos que lucharlo mercantilmente y demostrarle a la autoridad fiscal que lo intentamos por todos los medios y el contribuyente no nos quiso pagar.
Y ahora sí, volvemos a hacer el mismo procedimiento de presentar por medio de aclaración y solicitarle a la autoridad que esta cuenta la voy a hacer incobrable. Cuando digo esta cuenta, me estoy refiriendo que podemos demostrarlo con ese CFDI. Y ahora, ya hemos visto rechazos por parte de cuentas incobrables por el método de pago y por la forma de pago. Entonces, bueno, por eso les digo que empecemos a meterle esta parte a las áreas de facturación de que no hay que regalar las facturas diciendo, pues, si no tenemos la seguridad que nos van a pagar. Solamente que tengamos la seguridad que nos van a pagar o que ya nos pagaron, emitirlas, pues. Devoluciones, descuentos y bonificaciones que se hagan sobre las ventas, ¿de acuerdo? El costo de lo vendido y los gastos netos de descuentos. Adelante, por favor, porque ahora sí vamos a tocar cada uno. Y bueno, la sesión pasada llenamos la parte de ingresos, ahora vamos a hablar de las deducciones autorizadas. Y como podemos ver en el llenado de la declaración anual de personas morales, tenemos sueldos, salarios asimilados, tenemos gastos, deducciones relacionadas con la nómina, deducción de inversiones, costo de lo vendido, ajuste anual por inflación deducible. Y vamos a empezar. Adelante, por favor. Vamos a extender la parte de sueldos y salarios. Y es aquí donde viene la parte difícil que les mencioné antes. En la sección de sueldos y salarios viene la parte importe, ISR retenido, ISR enterado y diferencia. Nuestra diferencia debe ser cero. Si tenemos alguna diferencia, ok, por ahorita pasará la deducción. Por el simple hecho de que exista una diferencia ahí, la autoridad nos va a llegar a cuestionar esa parte y a él le conviene tirarnos las deducciones por sueldos y salarios o por asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque no lo hiciste correctamente, porque te dice que haya sido pagado correctamente, pero no te dice correctamente qué. Y entonces, si yo no tengo bien enterado el ISR retenido, pues para él está pagado incorrectamente y adiós a la deducción. Por eso es muy importante, no se pueden dejar de pagar las retenciones. De hecho, son las primeras que siempre se deben de pagar. Esas no las debemos de dejar pasar. ¿Me quieres acompañar? Creo que aquí en una idea, ¿verdad, Paulina? Nada más quería comentarles que consideren que toda esta parte ya está prellenada. O sea, realmente si nosotros emitimos los FDIs de manera correcta, no deberíamos de tener ningún inconveniente. Aquí vamos a poder solamente anexar ciertos datos, pero la mayoría ya va a venir prellenado únicamente para que lo tomen en cuenta. Nada más. Perfecto, gracias, Pau. Adelante, por favor, Dulce. Y bueno, aquí seguimos con sueldos y salarios. Adelante. También el subsidio para el empleo, acuérdense que nos ha generado en estos últimos tiempos algo de problemas. ¿Por qué? Porque resulta que al momento de emitir la nómina se ha estado señalando mal qué subsidio es el de la parte. Bueno, vámonos con devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas. Cuando hablamos sobre ventas, Paulinas, ¿de qué hablamos? De lo que yo vendo y el descuento que yo le aplico a mis clientes como beneficio. Correcto, las facturas que yo emití. Aquí sí me gustaría hacer igual un comentario de una experiencia que tuvimos. Como bien sabes, Raúl, tuvimos un cliente que estuvo metiendo los descuentos que tenía en sus facturas emitidas, los mismos descuentos que ya tenía en sus facturas emitidas, los estuvo metiendo como disminuciones dentro de los pagos provisionales. Solamente que eso pues fue una mala práctica, ya que los descuentos por el artículo 27 perdón, por el artículo 25 en su primera fracción, son deducciones autorizadas que se van hasta el anual. Y el artículo 14 nos dice que para efectos de calcular el pago provisional debes considerar los ingresos nominales, que son todos los ingresos acumulables sin considerar el ajuste anual por inflación. Entonces realmente no se tuvo que haber metido esta parte del descuento. Si alguno de nosotros metimos el descuento dentro de los pagos provisionales y los volvemos a meter aquí, podemos caer en una doble deducción. Entonces, la recomendación sería que tienen que hacer sus complementarias en los pagos provisionales, porque aquí en la anual no van a poder mover nada de ingresos nominales. Eso sabemos ya viene precargado y no podemos mover nada. Entonces, sabemos que también si se corrige un pago provisional, tarda al menos mínimo una semana en verse reflejado. Mínimo. Y ahorita como está la plataforma, puede ser hasta más. Entonces, si hasta ahorita nos estamos dando cuenta o percatando que metimos esos descuentos,
hay que tener cuidado porque sí se tiene que corregir ese pago provisional. ¿De acuerdo? Efectivamente, lo que comentas, y resulta que dicen, no, es que mi contador, si lo ha hecho así por años, bueno, resulta pues que ahorita con las revisiones profundas ya ven estas diferencias y dicen, ¿y por qué no tienes precargados tus ingresos? Una cosa son tus ingresos y esto van para efectos anual, justamente como lo acabas de mencionar. Entonces, aquí mucha parte, y no hay que confundir las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas a sobrecompras, que al ratito platicaremos de eso. Ahora, ¿cómo aplico estos descuentos? Ok, si en un CFDI yo emití 1,000 pesos de producto y le hago un descuento del 50%, lo efectivamente cobrado pues van a ser los 500. Pero estos 500 que yo estoy haciendo de descuento, voy a ver reflejado esta deducción hasta la declaración anual. Entonces, si tenemos un área de marketing en la empresa que dice, ¿sabes qué? Vamos a vender más productos, necesitamos sacar esta parte de aquí, pero hay que hacerles un beneficio a ellos para que nos compren más, hay que hacer descuentos. Ok, si se hace, hay que estar conscientes de que para efectos fiscales vamos a tener que acumular todo el ingreso y la deducción la vamos a ver reflejada hasta el anual. ¿Por qué? Porque así es como se aplica esta deducción. Si en esta parte dice, ¿sabes qué? Sí les voy a reducir el costo, pero no les voy a aplicar el descuento sobre el CFDI, entonces nada más bájenle el precio sobre el subtotal para que no se estén metiendo en esta problemática. ¿Sale? Aquí, perdón, respondiendo a la pregunta de Sergio. Buenos días, Sergio. Gracias por tu pregunta. Realmente los descuentos que vienen en los CFDIs, estos, la forma en la que tienes que documentarlos es por qué le estás dando un descuento a este cliente, ¿no? O sea, realmente es por una política que tú tienes, es porque es a pronto pago, ¿por qué fue? O sea, la forma de documentar esto sería más que nada en el contrato que tienes con tu cliente o, por ejemplo, tus políticas de tus descuentos. Y respecto a el CFDI de egreso, cuando se emite el CFDI de egreso, la llamada nota de crédito, es cuando tienes una devolución o una bonificación, es decir, que se regresa una parte de la mercancía a tu empresa o bien haces una bonificación. Por eso bien te dicen las devoluciones o bonificaciones que hagas o los descuentos que emitas. Entonces cambia la cosa. Ahí sí tendrías en devoluciones y bonificaciones, sí tendrías que emitir una nota de crédito. Nada más. Y qué bueno que esa pregunta, Raúl, qué bueno. Y no sé si invitemos aquí, Raúl, a Diyanira o a Sayuri, porque tuvimos un caso ahorita reciente en una revisión de una declaración del ejercicio no sé si esté por ahí, Diyanira, Sayuri, Raúl. ¿A qué descuentos y devoluciones me refiero? ¿A los que yo otorgo o a los que yo recibo? Porque fíjate que fue un temazo, ¿no, Sayuri Villa? Raúl, en este caso, en esa revisión de esa declaración, porque nuestro contribuyente los plasmó de forma diferente, ¿no, Sayuri Villa? Sí, ¿Cuáles son, Raúl, los que son los descuentos y bonificaciones que yo hago o los que yo recibo? Y también si esas acciones las plasmé correctamente en la creación. Y les comentamos este punto que es tan importante que estaba tocando el contador Raúl, porque la autoridad ya está llegando a esos elementos, ¿no, Raúl? Ya no solamente tiene que hacer una auditoría, sino que está llegando por la vía de la invitación, de carta de invitación, ¿no? ¿Sí? No sé si Aquí, quieres licenciado, me comentar algo, Sayuri gustaría Villa. contestar, perdón, rapidísimo la pregunta de Gladys Ventura. Pregunta sobre qué pasa con los egresos por la aplicación de anticipos, o sea, se refiere a las notas de crédito que se emiten por los anticipos. Aquí pregunta si también se tienen que aplicar hasta el anual o en el pago provisional. Realmente, como sabemos, las notas de crédito, como ya lo dijimos, es una deducción autorizada, entonces se aplican hasta el anual. Sin embargo, ahorita tenemos una regla, una facilidad en miscelánea que anoten, es la regla 3.2.24 que nos permite que hagamos la disminución de esas notas de crédito por el anticipo dentro del mismo pago provisional para que sí lo puedas considerar y lo puedas disminuir en el mismo provisional en que lo emitiste. Nada más. Gracias, Sí, licenciado. sí, muchas gracias, Paulina. Raúl, Dilla y Sayuri te quieren comentar algo sobre este caso, de cómo lo plasmaron en el anual, ¿no? Y cómo nos la revisaron recientemente, ¿no? Sí, Silic, bueno, mira, buenos días a toda la audiencia. En este caso,
dentro del apartado de devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre venta, se trata de aquellas notas de crédito, como bien lo mencionaron mis compañeros, que emitimos, ajá, porque hay un apartado específico para poder declarados. Sin embargo, dentro de las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra, que son aquellas notas de crédito que nosotros recibimos, pues no haya un apartado especial para poder pues declararlo dentro de la declaración anual, por lo que solamente se recomienda que este rubro lo manejemos pues de forma interna dentro del papel de trabajo para que se integren en este caso a la parte de los gastos que nosotros vayamos pues a disminuir con esas notas de crédito y también considerar los descuentos que vienen pues en el propio CFDI que se recibe. ¿Tú tienes algún comentario, Sayuri? Sí, justo voy a lo de la parte de los descuentos. Hemos detectado que muchos de los contribuyentes únicamente solo jalan la parte del subtotal, pero se olvidan de disminuir el descuento que ya traen las propias facturas, por lo cual pues, va a causar una diferencia. Y aunado a esto, las notas de crédito que, bueno, van a venir a causar otra diferencia y por lo tanto van a disminuir nuestras deducciones. Entonces, eso sí es muy importante porque si nos llega un requerimiento y tenemos que de todos modos que realizar el proceso por el que nos están pidiendo la corrección, es decir, nos están diciendo del subtotal, todavía te tienes que disminuir la parte de los descuentos y todavía la parte de las notas de crédito. Eso va a causar que pues, nuestras deducciones bajen y por lo tanto en muchos contribuyentes se está desatando un impuesto a cargo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esa parte porque a veces los descuentos pueden ser tan pequeños como 65 o 100 pesos o tan grande como millones de pesos. Ujú. Así es, ¿verdad, Raúl? Te regresamos ahí, pues, simplemente hicimos el comentario porque lo estamos viendo en este esquema, en el reglón, de como bien dice Yanira, no hay un reglón específico y nos genera un conflicto, ¿no? Sí, bien, Raúl. Buenos días. ¿Me permite un comentario? Es en relación a mi pregunta. Hablan sobre el tratamiento que hay que darle a los descuentos contenidos dentro de la factura de venta, que deben ser considerados como una deducción. Sin embargo, Correcto. los XML tipo ingreso son eso, son ingresos. Y los tipo egreso son egresos que son mis deducciones. Mi descuento que figura dentro de la factura es un tipo ingreso. ¿Por qué tendría que considerar como una deducción si no tengo un XML tipo egreso que soporte dicha deducción? Eso no me queda claro. Finalmente, los descuentos, como bien mencionaba Paulina, puede deberse a mis políticas de venta porque estoy dando un descuento por volumen. Dentro de la factura, principalmente son descuentos por volumen. Los descuentos por el pronto pago, eso los hago a través de una nota de crédito, un tipo de egreso. Y esos están por separado porque son si es que me paga de forma anticipada al vencimiento o no. También emito notas de crédito por devolución de mercancía. Pero mi tipo de ingreso es mi tipo de ingreso. Es un ingreso acumulable. ¿Por qué voy a acumular más de lo que estoy efectivamente cobrando en un pago provisional? No tiene un soporte, el soporte fiscal que han hecho hincapié en que debemos de tener, no existe para hacer una deducción. Realmente no existe una deducción, no existe un XML que soporte dicha deducción, pero sí existe el XML que justifica la disminución de mis ingresos acumulables en el pago provisional, porque la lectura que está haciendo el SAT del contenido no lo está considerando. Y yo creo que eso está yendo en contra del contribuyente. El SAT está buscando su beneficio, pero yo necesito hacer el ajuste y por eso yo creo que existe ese renglón que dice disminución de los ingresos previamente declarados, porque tampoco me da otra opción de reducirlo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que lo tengamos que meter como una deducción porque no hay soporte. Claro. Yo ahí digo, Gracias tengo por el tu caso, comentario. en el 24, estamos pensando en hacerle una consulta al SAT vía buzón para que nos justifique y documente el por qué tengo que dejarlo como un ingreso acumulable en el pago provisional. No es procedente, yo no he encontrado nada que justifique que eso tenga que ser un ingreso acumulable. Y como seguramente no me va a dar una respuesta clara, estamos pensando inclusive meter una solicitud a la PRODECON
para que nos aclare por qué debemos de dejarlo como un ingreso nominal. Yo considero que no es correcto. Esa es mi opinión, salvo la mejor opinión de ustedes y de los compañeros fiscalistas, pues que nos den algún otro punto de vista. Gracias. Compartimos tu opinión, Sergio. De hecho, tuve una plática con otro contador que también está en esta plática, justamente de este tema de que, ¿qué me ampara esta deducción? Y dices, pues no, no hay un CFDI, que es una nota de crédito, y entonces esta parte yo te comprendo y comparto esta misma opinión. Sin embargo, aquí la problemática con la que contamos es el mismo artículo que te dice, bueno, esta es de aplicación anual, y aquí lo que nos está matando es que el negocio en marcha no se está compenetrando a la actualidad de lo que tenemos como comprobantes fiscales. Y es lo que platicamos ahorita. Si tú le aplicas el descuento sobre el mismo CFDI, dices, yo ya me comí, para este efecto de este ejemplo, yo ya me comí los 1,000 pesos. Y dices, es que no es justo. ¿Y cuándo voy a ver reflejado esta deducción? Hasta la declaración anual. Y lo mismo pasa, incluso aunque tengamos las notas de crédito, y aunque lo omitamos después, por el momento yo ya me las comí. Todavía con las notas de crédito nosotros tenemos ya un precedente, que fue una devolución que realicé de algún producto y que tuve que disminuirle y que le restituí y que yo voy a poder deducir hasta el anual. Ok, esa la comprendo. Pero para efectos de descuentos, justamente, de que si lo aplico en el mismo CFDI, me lo comentaba el contador que le mando acá saludos, me decía, oye, pero si yo tengo el descuento en el mismo CFDI, ¿yo qué elemento tengo para corroborar en mi CFDI de ventas, que es un CFDI de ingresos? No me lo va a relacionar la autoridad. Justamente, Sergio, esa es una de las partes con la que la autoridad no está contando, y efectivamente dices, ¿y para qué yo lo tengo que acumular efectos anual? ¿Por qué? Pues porque para efectos así nos está contemplando el subtotal, cuando debería, pero entonces aquí ya no caeríamos para efectos del 17, que el 17 dice que es la acumulación total. Por eso te digo entonces, si le voy a hacer un CFDI que tenga un descuento, entonces ¿para qué le emito un CFDI con descuento? Mejor le emitimos un CFDI en la aplicación del subtotal directo con el precio para no meternos en esta problemática, Correcto. Y de pero hecho, de descuentos, nada más descuentos. Pero si hablamos de bonificaciones o por pronto pago, y que ya existe un CFDI precedente, como el PPD, entonces ya le emites una nota de crédito, pero para efecto se va a ir hasta el anual. Y en las cuestiones de devoluciones para el anual. Pero en cuestiones de descuentos, yo entonces en recomendación, Sergio, y en esta parte la comprendo, es mejor no metemos el descuento en el mismo CFDI de ingresos, porque entonces no va a haber con qué relacionarlo. Mejor ya emitir un CFDI que ya contenga el precio aplicado sobre su total, porque si no pasa lo que tenemos y vemos esa injusticia y la compartimos completamente. No sé si correcto, quieran aquí completar algo lo que más. recomiendo para si vas a hacer el CFDI ya con el descuento, más bien, no reflejando el descuento, ya de manera directa, pues que tengas la materialidad como el contrato donde mencione por qué ya le estás disminuyendo, por ejemplo, el precio unitario de las ventas que estás haciendo, por ejemplo. Entonces, esa sería pues una de las alternativas porque a final de cuentas la autoridad te va a contestar que tú debes de considerar para efectos de los pagos provisionales los ingresos nominales que son el importe, porque el descuento como tal sí está fundamentado en el artículo 25 en su primera fracción, que es una deducción autorizada. Entonces, lo más probable es que la respuesta sea esa. La recomendación sería, como dice el ingeniero Raúl, pues ya meterlo de manera directa, sin reflejarlo en el mismo CFDI, pero sí tener el sustento, la documentación que indique por qué ya se hizo previamente el descuento antes de reflejarlo en el mismo CFDI, Sergio. Sí, y muchas gracias, Sergio. Para avanzar, Raúl, nada más, después ya, si quieres, le voy a compartir a Sergio una notita que tenemos, Sergio, con relación al artículo 25 en su fracción tercera y su relación con el último párrafo del artículo 25. Sí, que ahí, fíjate que lo que dice Paulina, la fracción primera nos habla de devoluciones que se reciban o los descuentos, mientras la fracción tercera nos habla de los gastos netos fiscales con relación a los gastos netos de los descuentos. Entonces, fíjate que ahí, cuando nos va el 25 al último párrafo del mismo, nos lleva al 27, al artículo 27, en su fracción 18. Pero ya yo creo que haremos un tema especial, Raúl, porque yo creo que ahorita los contribuyentes tienen una problemática muy seria en este tema. Con gusto, Sergio, si nos mandas un mensajito, te comparto ese análisis que hicimos porque lo tuvimos que defender
ante un contribuyente, porque incluso terminamos entregando, ¿te acuerdas, Raúl, Paulina? Un estudio de las políticas de descuento de la empresa y las políticas de bonificación. Llegamos hasta un manual para demostrarle a la autoridad cómo la empresa llegaba a darle el manejo a esas situaciones. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Continuamos, Raúl, para que sigamos compartiendo conocimiento y le agradecemos a Sergio sus comentarios, excelentes comentarios. Adelante, por favor, Dulce. También a Connie y a todos los amigos que nos acompañan. Ok, y entonces, esta parte viene en la declaración, que es la de devoluciones, descuentos o bonificaciones, que en su mayoría vienen sustentadas con una nota de crédito. Ahora, antes de avanzar, Paulina, y si quieres de una vez hay que tocar este tema, también hablando de devoluciones, descuentos y bonificaciones, pero ahora sobre qué, en lugar de ventas vamos a hablar sobre compras. Cuando son sobre compras, estas no van en esta parte, ¿eh? Las de compras, cuando tú sobrecompras lo tengas, van para efectos de ingreso, ¿sale? Pero no los vas a declarar en los ingresos, sino los vas a tener reflejados dentro de tus papeles de trabajo. ¿A qué voy? Yo compré tanto material, ¿sale? Y de esa tonelada de material, 200 kilogramos venían mal y solicité la devolución y me emitieron una nota de crédito por esos 200 kilogramos y me hicieron una restitución. Ok, de acuerdo, tengo una nota de crédito. Cuando llegamos al anual, resulta que muchos contadores no consideran esa nota de crédito recibida y entonces hacen la deducción completa por la compra total del producto. Ahora, ¿dónde van esas notas de crédito que recibimos? No van en ningún lado, sino van en los papeles de trabajos en el prellenado en esta sección de gastos. Ok, si no es en la sección de gastos, si estamos hablando de inventarios, irán en la sección de inventarios. Hay que recordar que esta parte de capturar sigue siendo manual. Por ahora, y digo por ahora, porque al rato que platiquemos del CFDI como eje de fiscalización, van a ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Bueno, si ya tengo que yo compré que yo lo compré como un gasto, o sea, lo puse en gastos en general, entonces tengo que disminuir esa parte de la deducción en los gastos en general. Si yo lo compré como inventario, de esos millón de pesos que gasté en inventario y me hicieron un descuento, una devolución, ¿por qué? Porque vino mal de 200,000, van a ser 800,000 pesos. ¿Qué es lo que está viendo la autoridad? Él ya está corroborando todos los rubros que tenemos en deducciones y también las notas de crédito y muchas veces se les olvida esta parte. Paulina, acompáñame en esta parte también en la experiencia que hemos tenido justamente en esta parte de devoluciones sobre compras. Sí, correcto. Aquí en esta parte de las devoluciones sobre compras, lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que meter en la parte de las deducciones autorizadas ya de manera directa, llevar un papel de trabajo en el cual llevemos el control, donde las disminuyamos. Es el comentario que hizo Sayuri y la contadora de Yanira, que realmente para la parte de aquí, devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas, sí va a venir ya precargado, pero va a ser sobre los FDIs que nosotros emitimos y por lo tanto se considera una deducción autorizada. Sin embargo, cuando hablamos sobre compras, que son los FDIs que nosotros recibimos, es una disminución a nuestras deducciones. Entonces, es el comentario que hizo Sayuri. Hay que tener mucho cuidado porque puede que las queramos considerar como deducciones autorizadas y no es como tal una disminución más bien vamos a disminuir las mismas deducciones que ya tenemos. Ujú. Entonces ahora vamos a tener menos deducciones cuando le disminuyamos las mismas notas de crédito. Solamente que aquí hay que llevar el control en nuestros papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque la autoridad está siendo muy minuciosa en estos apartados. O sea, hemos tenido la experiencia de que se nos está revisando esta parte. Y recordemos que también, como ya lo mencioné anteriormente, con el tema del plan maestro del SAT, algo que está observando totalmente en los contribuyentes son las irregularidades. Este tipo de cosas se pueden considerar una irregularidad y por ende podemos ser propensos a una revisión más allá y que puedan considerar que tenemos ahí algo que no está cuadrando. Entonces, lleven el control de sus papeles de trabajo para que no tengan este tipo de inconvenientes y cualquier facultad de gestión o demás podamos
entregar la información que ya tenemos en papeles de trabajo de manera preparada. Sería eso, Exa- Raúl. Gracias. Exactamente, Pau. Muchas gracias. Adelante, por favor, Dulce. Ahora hablemos del costo de lo vendido. Vamos a hablar de los inventarios. Ok, ¿qué nos indica? Que a diferencia de los gastos, no se deducen en el mismo ejercicio, se deducen cuando se fabrica el producto o se fabrica, vamos a decirlo así, se fabrica el servicio. ¿Qué quiere decir? Voy a fabricar una mesa, pero para fabricar una mesa que la voy a vender en 100 pesos, yo compré 50 pesos de madera. Bueno, cuando yo compré los 50 pesos de madera, yo no los deduje en el ejercicio. Supongamos que las compré en 2023. No las deduje en 2023, yo fabriqué la mesa en 2024. En el momento que yo fabriqué la mesa y la vendí, hasta que yo la venda, es cuando yo puedo deducir ese material. Eso es lo que es el costo de lo vendido. Ahora, adelante por favor, Dulce. Ahora, para efectos de ejemplo, ¿no? Veamos, tenemos un inventario inicial de 801,500 pesos, ¿sale? Voy a considerar aquí que tengo gastos de fabricación, a lo mejor no la voy a meter en costos de venta, pero solo es para efectos, ¿sale? ¿Por qué? Porque también hay gastos relacionados, como lo venimos platicando en costos y gastos, simplemente lo quería mencionar. Ahora, a este inventario se le compró 7,120,100 pesos. Pero ya cuando llegamos al inventario final de 2024, nada más me quedan 688,112. O sea que casi todo el inventario que ingresó se ocupó. Por lo tanto, ya haciendo cuentas, ¿qué tenemos? Que se hizo un costo de venta de 8,190,272. ¿Por qué? Porque hubo fabricación. ¿De acuerdo? Ahora, eso no significa que todo el costo de venta sea deducible. ¿Por qué? Puede haber características de, ¿sabes qué? Cierto producto no venía bien señalizado en el uso del CFDI, no cumple con las características de que crees que lo pagaron con efectivo y la factura fue de 80,000 pesos. Por lo tanto, para efectos del 28, vamos perdiendo características que lo hacían deducible y por lo tanto esos 8,190,000 pesos se vuelven estos 8,176,772 para efectos de ejemplo. Entonces, es muy importante ver que se cumplan estas características y poder revisar contablemente, pero no solamente contablemente. Paulina y yo tuvimos la experiencia en una constructora que se dedicaba a fabricar muebles justamente en esta parte de que no tenían inventario y todo lo querían deducir como gastos. Cuando llega la autoridad y dice, a ver, si eres una fábrica de muebles, no, espérame, no puede ser gasto, demuéstrame que tienes inventarios, pero no le querían invertir y pues todos esos gastos de inventarios se fueron a la basura. Entonces, es importante invertir en las áreas y ver cuál es el tipo de negocio que tenemos, porque a veces el cliente o el contribuyente también es muy necio por querer ahorrar dinero y ese ahorrar dinero puede volverse muy caro en no invertirle en las áreas específicas. Eres una fábrica, una constructora, tienes que tener inventario, tienes que invertir en esa área. Entonces es importante este punto. Adelante, por favor. Ahora, esto del costo de lo vendido no solo se aplica para la fabricación de productos, como lo mencioné, sino también para la fabricación de servicios, que yo me dedico a las fiestas. Pues, ¿qué crees? También a lo mejor tienes un costo de venta. ¿Por qué? Porque ocupé globos, porque ocupé manteles, porque ocupé sillas. Y entonces yo las compré para ese uso y ya después el cliente se las quedó después del servicio. Ah, pues ¿qué crees? Iba parte del costo de lo vendido. Era parte de tu inventario. Entonces es muy importante conocer cuál es nuestro producto, cuál es nuestro servicio para que lo asimilemos a la forma más correcta posible. Adelante. Disculpe que le metamos un poquito de velocidad porque el tiempo se nos va a comer otra vez muy rápido porque de hecho esta es la parte donde más se extiende la plática. Luego, ¿dónde se mete el costo de lo vendido? Si recordamos las primeras láminas venía una sección, no va en parte de gastos, va en una sección de costo de lo vendido y determinación de costo de producción. Adelante, por favor. Ahora, justamente regresemos a Gregorio. ¿Cómo se deducen las inversiones? Una deducción de inversión es el mecanismo fiscal que permite a las empresas y contribuyentes restar el costo de ciertos bienes adquiridos para su negocio, pero de manera gradual. ¿Por qué? Porque recordemos, y lo mencionamos, creo que es la tercera vez que lo menciono, estas inversiones no se ocupan en un solo momento, se ocupan durante el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nos dura mucho tiempo,
¿Sale? Adelante, por favor. Entonces tenemos una depreciación. Ahora, para poder deducir una inversión, hay que conocer el monto original de inversión, que comprende varias cosas, que es el precio del bien. Ese precio del bien incluye los impuestos efectivamente pagados, pero no el IVA, eso es otra cosa, todos los gastos relacionados a su adquisición o importación, todo lo que engloba que ese producto esté en marcha. ¿Qué quiere decir? Son todas aquellas erogaciones, derechos, fletes, acarreos, manejo, honorarios de agente anual, si es que lo traje del extranjero, comisiones y seguros contra riesgos que me costó para que esta inversión se ponga en marcha. No, es que, ¿qué crees, Raúl? Pusimos una maquinaria que se dedica a la fabricación de balones, pero también le tuvimos que hacer una parte de construcción en un piso que no tuviera nada de desnivel, porque esta maquinaria es muy delicada en estos aspectos y por lo tanto se tiene que hacer esa preparación. Pues, ¿qué crees? Esa preparación forma parte del monto original de inversión. Por eso es muy importante ver qué forma y qué características se necesitan sobre esa maquinaria, porque todos los gastos relacionados alrededor de ella también forman parte del monto original de inversión y no se deducen como gastos en general. Entonces, mucho cuidado aquí en esta parte. Adelante. Ahora vamos a ver cómo se deduce cuando las compro en medio del año. Por ejemplo, si yo adquirí el producto en junio, acuérdense que esto se deduce y se actualiza con el INPC y va a ser el del mes de adquisición entre la primera mitad. Entonces, miren, esta parte es al revés, el mes de la primera mitad entre el INPC del mes de adquisición. Ahora, ¿por qué va aquí? Cuando tú lo adquieres a mitad de año, y como en el caso de Gregorio dice, bueno, es que yo la adquirí en el último mes, la puedo empezar a deducir en el próximo año. Claro que sí, yo creo que en esa parte es la más conveniente, pero si estamos hablando de que la adquiriste en junio, ¿cómo yo defino cuál es el mes de la primera mitad? Entonces, lo vamos a ver gráficamente. Junio lo adquirí, julio es el primer mes, agosto el segundo, septiembre el tercero, octubre el cuarto, noviembre el quinto y diciembre el sexto. Gráficamente la mitad está entre el 3 y el 4, gráficamente, pero te dice que es antes de la primera mitad, por lo tanto es el mes 3, septiembre, sería el INPC de septiembre entre el de junio, ¿vale? Ahí está, para sacar el factor de actualización. Ahora, para efectos de que sea un caso impar, lo vamos a ver con julio. Adquirir producto en julio. Agosto, mes primero, septiembre 2, octubre 3, noviembre 4, diciembre quinto. Gráficamente la mitad es octubre, pero te dice que uno anterior vuelva a ser septiembre. Eso es en el caso de impares. Ahora vámonos a la que sigue, por favor, Dulce. Y vamos a hablar de meses posteriores o meses cerrados o que la adquiriste a inicio de año. Siempre va a ser en el mes de junio. Ahora, quiero platicarte, Gregorio, otra situación. Justamente tuvimos el caso de una persona moral que hizo una inversión de celdas solares. La hizo, la hizo en 2023. A esta persona dijo, bueno, estamos en los últimos meses del 2023, la deduzco en 2024. Pues bueno, resulta que se le olvidó deducirla. ¿Qué pasó? Perdió la deducción de las celdas solares. Entonces, es muy importante que las consideraciones de cuándo la vas a empezar a deducir. Si ahorita tú me dices, sabes que la adquirí a finales de 2024, pero la voy a empezar a deducir en 2025, en la declaración de 2025 que no se te olvide deducirla, porque para efectos de 2024 no la vas a meter. ¿Por qué? Porque enero y diciembre no la consideraste y empezaste a deducirla en enero de 2025, porque puedes perder la deducción por no empezarla a deducir. Tienes las dos opciones: empezarla a deducir en el mes paro irregulares, que es en el mismo ejercicio de adquisición, o puedes optar por pasarla al siguiente año. Pero lo que hemos visto es que muchos contribuyentes, cuando las pasan al siguiente año, se les olvida y resulta que pierden esa deducción, porque después la autoridad llega y dice, ok, estoy viendo que estás aplicando una deducción ahorita, 2 años posterior a su adquisición, pero ya no es deducible. ¿Por qué? Porque ya no se asimila a ninguna de las dos posibilidades que tenías para iniciarla a deducir, porque tenías esas dos posibilidades para empezarlas a deducir. Entonces, como dices, si ahorita que tú la adquiriste el bien el 1 de enero de 2024 y empezó a darle uso el 1 de febrero, entonces para efectos de deducción se empieza en febrero, exactamente, sería en febrero. Adelante, por favor.
Incluso hasta podrías optar por empezar en 25, pero no, yo te recomiendo que ahorita que es inicio de año, empieces para efectos desde febrero. ¿Dónde se llena la deducción de inversiones? Pues igual en la misma sección de deducciones en general, y en esta parte es lo que te va a abrir para deducciones de inversión y nos va a pedir desglosar cada tipo. Entonces, mucho cuidado aquí. Debemos de tener un papel de trabajo por cada inversión. Porque, ¿qué creen? La autoridad sí los pregunta. También tuvimos otro caso no hace mucho, ¿verdad, Paulina? De que la autoridad, y ni siquiera fue el SAT, ¿qué autoridad fue que nos preguntó de todas las inversiones que tenía la empresa y nos había pedido a ver cómo la habíamos amortizado a través del tiempo dentro de las inversiones? Ni siquiera fue el SAT, pero simplemente sí quería corroborar que la maquinaria la estuviéramos reconociendo y que teníamos efectos. Sí, o sea, realmente aquí tuvimos que mandar todos nuestros papeles de trabajo, toda la integración, incluso teníamos maquinaria que era importada, entonces tuvimos que enviar pedimentos y demás. Aquí sí es bien importante, como dice el ingeniero, llevar el papel de trabajo porque todo este apartado de la deducción de inversiones es completamente manual. A diferencia de otros apartados que trae ya datos prellenados, pues no. Esto realmente es manual, entonces hay que tener todo bien a la mano. Fue Relaciones Exteriores, creo que fue la que nos lo solicitó, Pau. Adelante, sigamos. Bueno, ahora, estas inversiones hay que recordar que tienen un porcentaje de deducción. 5% para inmuebles, ¿qué quiere decir? Que en 20 años lo vamos a poder deducir. 10% para mobiliario y equipo de oficina. 25% para automóviles y 30% para computadoras. Aquí les puse una general porque más adelante hablaremos de reciclo. Adelante, por favor. Bueno, tenemos los gastos netos, que hace rato tuvimos que cuál es la diferencia entre costo y gasto. Los gastos son los que van en relación. Estos sí se deducen en el ejercicio. Y aquí pueden ir considerados aquellos que acompañan a la venta de un producto y que son necesarios y que son de consumo rápido, pero que no sean inventario. Y aquí es donde se aplican muchas veces esos descuentos sobre compras, que aquí para efectos no es deducción, sino aquí nos estaría sumando valor. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla de viáticos, le vamos a dar un poquito de velocidad porque ya estamos a media hora. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, aquí viene donde se llena. Adelante, por favor. Vamos a darle avanza otras más. Ok, vámonos a hablar al 28. En esta parte creo que me iba a acompañar, es Yanira, ¿no, Paulina? Gracias. Adelante, Dilla. Bueno, vamos a hablar de las clasificaciones de las deducciones y ahorita ya hablamos del 27 y del 28, que son las características para hacerlo deducible y cuáles son esas deducciones. Ahora, ¿por qué no son deducibles? Básicamente, el 28 nos estipula dos cosas. Uno es que no son deducibles por algún requisito o por algún límite, que quiere decir que están topados de alguna manera, o que no van relacionados con la empresa. ¿Qué quiere decir? Que benefician a terceras personas o lo que mencionamos al principio, que no son estrictamente indispensables para el negocio en marcha. Adelante. Y aquí tenemos el artículo 28 desglosado y aquí podemos ver cuáles son esas no son deducciones. ¿Sale? Los pagos de impuestos sobre la renta del propio contribuyente. Los pagos de impuestos son por hacer negocio. El impuesto al valor agregado no es un gasto, es un impuesto que se paga por estar prestando un servicio o por estar vendiendo un producto. Entonces, no es nuestro. Ahora, hablando del ISR, es un impuesto que se paga por las ganancias que estamos generando. Por lo tanto, tampoco es una deducción. Ahora, los gastos de representación tampoco son deducibles. Los viáticos o gastos de viaje en país o en el extranjero. No es que no sean deducibles, es que están topados hasta cierto punto. Las sanciones, las indemnizaciones de pagos o perjuicios de penas convencionales. ¿Por qué? Porque no son gastos estrictamente indispensables. Si tienes esto es porque tú te lo ganaste, porque así hiciste alguna forma para ganarte alguna sanción o que tengas que pagar alguna indemnización. Adelante, por favor, Dulce. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes cuando no correspondan al valor del mercado. Y aquí, ¿qué hemos visto? Nos ha tocado ver que resulta que aseguraron un auto por el triple del valor de su precio. Y ahí ya estamos viendo el sobreprecio. En caso de que nosotros tengamos alguna deducción por esos pagos por estos seguros, no se van a hacer deducibles por esa parte. Entonces, mucho cuidado aquí. No sé si quieres comentarme algo, Dilla, parte aquí.
Sí, en este caso, pues sí es muy importante que, por ejemplo, se lleve el control de todos aquellos gastos que no van a estar siendo deducibles para que no se cometa, pues, el error al momento de ir ingresando los datos, porque como bien lo vimos, todavía tenemos que, pues, presentar de forma manual cada uno de estos rubros que van a integrar, pues, nuestras deducciones. Contablemente a lo mejor y sí los vamos a tener pues registrados, pero sí llevar un buen control y gestión en nuestro papel de trabajo. Ok, perfecto. Gracias, Dilla. Menciona Oscar y Delfonso Ávila, dice, buenos días, licenciado. Menciona que si un gasto no reúne requisitos fiscales, es un gasto no deducible. ¿Cuál es el fundamento? Estábamos diciendo, primero, la característica que sea estrictamente indispensable. Ese es uno de los primeros requisitos. Si no es relacionado, no va a ser deducible. Segundo, que no cuente con CFDI. Tercero, si no cuenta con el CFDI y no cumple con las características del anexo 20 o no cumple con las características que estamos diciendo de forma de pago, entonces ahí se van cumpliendo características que no sustentan el gasto. Aquí ¿Sale? su Ahí ya, fundamento sería el 27. aquí Ya estamos si hablando no del cumple con los 27, requisitos del 27, del 27. pues sería no deducible. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita que Oscar y Delfonso está hablando de este tema. Hablemos de los restaurantes ahorita que tenemos la fracción 20 del 91.5 de los consumos en restaurantes. Un consumo de restaurantes deducible, ok, vamos a ver bajo qué fundamento sí y bajo qué fundamento no, y cuándo es una característica de deducción. Ok, gasto deducible para ir por un café vía un cliente para poder conseguir, para poder amarrar al cliente y poderle vender un servicio, se puede hacer deducible. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, puede haber características de que se compraron dos cafés y debo de tener algún otro elemento que pueda relacionarlo a que fue para la obtención de un nuevo cliente. Ah, pero ¿qué crees? Son 10,000 pesos de gastos en un restaurante. Y si la autoridad o lo llega a correlacionar y que resulta que fue a la familia, fue un gasto que no era relacionado. Bueno, aquí todavía te está dando la posibilidad de deducir el 8.5%, pero el 91.5% ya no fue deducible. Oye, ¿qué crees? Que fue una comida en restaurante fuera de una franja de los 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque fue un viático. ¿Por qué? Porque mi ingeniero se fue a Acapulco y porque tienen que comer y porque tenían que ver esta parte. Entonces, cumple con las características de deducción. Sí, ¿por qué? Porque solicitó un CFDI, ok, él lo pagó con su tarjeta de débito, pero me solicitó el CFDI y después se lo restituí. Entonces, ese gasto es deducible como viáticos. Sí, ¿por qué? Porque es demostrable. Esos son los puntos o características. Ahora me dice aquí que qué fundamento legal. Tenemos el 25, el 27 y el 28 nada más. Estamos hablando de para persona moral. Ahora es que si me puedes dar un ejemplo en específico sobre cuál es el fundamento de un gasto que no sea deducible de un gasto que estés realizando, ahorita pues lo podemos desglosar. Pero pues toda la práctica ahorita que hemos señalado es que los gastos deben de cumplir con características y ya tenemos el 25, el 27 y el 28 nada más para el título 2. Y ahorita vamos a hablar de la persona moral, reciclo, por ejemplo. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, una vez que nosotros llenamos la parte de deducciones autorizadas, nos vamos a ir a la sección de determinación. Y aquí es donde, bueno, adelante, por favor, donde aquí vamos a ver las sumas y restas de los ingresos menos las deducciones. Ahora, puntos finos de la presentación de la declaración anual del ejercicio 2024. Dilla, ¿qué me quieres contar aquí sobre algunas de las experiencias que hemos tenido en los llenados de las declaraciones y que hemos visto con las empresas? Bueno, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, nosotros previo a la presentación de la declaración anual ya tenemos que tener armado nuestro papel de trabajo, el cual, como bien lo mencionamos anteriormente, ya dentro de nuestros gastos debe de llevar la disminución de de nuestros descuentos y de las devoluciones sobre compra, que son las notas de crédito que recibimos. También es muy importante revisar la parte de la nómina deducible. ¿Por qué? Porque ya en la página va a aparecer precargado la información de acuerdo pues al visor de nómina. Tenemos que hacer la conciliación, ver si tenemos pues diferencias entre el ISR pues enterado y el ISR pues que estuvimos retuviendo. Aquí también un dato muy importante es las retenciones, pero por arrendamiento, por servicios profesionales y por reciclo, que estas pues deben de tener un CFDI con el que se esté amparando la retención que se está pues realizando y que se encuentre bien declarado. ¿Por qué?
porque al momento de llenar la declaración nosotros vamos a tener que colocar solo el importe, que el importe es la base que nosotros utilizamos para declarar el impuesto y ese debe de coincidir con lo que nosotros estemos declarando. Además de que nosotros estemos declarando, también esas retenciones deben de estar pagadas para que puedan pues considerar esas deducciones. Ahora, ya teniendo llenado pues el apartado de las deducciones, en la determinación debemos de tener cuidado con el resultado fiscal que estemos obteniendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el apartado de las pérdidas fiscales, en donde pues la plataforma hasta el momento pues ha reportado algunas fallas y dentro de este rubro en específico, cuando nosotros obtenemos una pérdida fiscal, no nos está permitiendo actualizar nuestras pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, por lo que nosotros dentro de nuestro papel de trabajo debemos de tener el control de nuestras actualizaciones, de todas las pérdidas que tenemos acumuladas y el control también del remanente de las pérdidas pues que ya hemos amortizado. Ahora bien, cuando nosotros obtenemos una utilidad fiscal, es el momento en donde sí nos habilita el apartado para poder hacer la actualización dentro de la plataforma. También, ya terminando pues esta sección del ISR de persona moral, tenemos el apartado de los estados financieros, en donde igual nosotros ya tenemos que tener la elaboración de nuestros estados financieros, considerando pues el estado de situación financiera, el estado de resultados y nuestra conciliación contable fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar los datos de 2024 de forma manual e ir pues cotejando que lo que nos aparezca del ejercicio 2023 precargado sea el monto o la cifra correcta. No sé si gustes agregar algo, ingeniero Raúl. No sé si Sayuri y Paulina quieren agregar algo más. A mí me gustaría comentarles nada más acerca de que la PTU, ahorita en la diapositiva anterior venía en la parte de la determinación la PTU. Ahí hace una pregunta donde dice que si desea calcularse en automático, la recomendación es que se ponga que no, porque recordemos que la PTU, derivado de la reforma del 2021, está topada a los 3 salarios o el promedio de las 3 PTUs. Entonces, puede que si nosotros le damos que sí se haga el cálculo en automático, el monto que nos determine de PTU sea más alto de lo que realmente vamos a repartir. Y entonces, cuando nosotros paguemos esa PTU por un monto menor, de todas formas, como ya en la anual habíamos puesto un monto mayor por la determinación automática, esa diferencia se va a hacer un ingreso acumulable. Entonces, la recomendación, que haga la comisión mixta el cálculo de la PTU y ustedes como tal lo ingresen en la declaración anual ya ese monto y pongan que no se calcule de manera automática, es decir, que ya metan de manera manual cuánto se va a pagar. Y por último, la parte de la conciliación, también esa se llena de manera manual. Entonces hay que tener total cuidado en eso, hay que llevar bien el papel de trabajo, como bien lo comenta Diyanira. Y pues otra parte importante, en los estados financieros vamos a poder modificar los datos de 2023, pero no lo hagan, por favor, porque si aquí se modifica algo, recordemos que si moviste algo en los estados financieros de 2023, tendrías que haber hecho una declaración complementaria donde eso lo estuviste manifestando en la misma declaración anual del ejercicio pasado. Nada más. Gracias, Raúl. Justamente lo que ahorita estás mencionando, lo que la autoridad nos cuestiona es lo que tiene en su poder contra lo que nosotros declaramos. Por eso es muy importante ir llenando cada rubro con cuidado, porque cualquier error y después que la autoridad nos solicite, bueno, a ver, fundamentame por qué lo llenaste de esta manera, dime cómo es que tú llegaste a este costo de venta. Y muchas partes es, ¿por qué cuando estamos en una revisión profunda el contribuyente se tarda tanto en contestar si se supone que ya lo estuvimos haciendo durante el llenado de la declaración? Porque entonces se resulta que no se está llenando con papeles de trabajo, se está llenando con ¿qué? A puros CFDI, Estimados, con y esa puro es la parte CFDI. mal. Y esa parte está mal. Una cosa es que yo, sobre todo yo, que creo que lo he dejado como muy claro en muchas de mis pláticas, para mí el eje central de la fiscalización es el CFDI. Sin embargo, las declaraciones no se llenan con el CFDI,
Se llenan con los papeles de trabajos que están conformados con el CFDI como sustento. La contabilidad es la otra parte del sustento. Entonces, querer llevar una contabilidad o el llenado de las declaraciones con puro CFDI, ¿qué es lo que nos va a señalar al final de cuentas? Que va a haber diferencias también con la misma autoridad y por eso en las revisiones profundas el contribuyente se tarda tanto en contestar. Querías comentar algo más, ¿verdad? Sayuri. No, No, creo que licenciado, si gusta, avanzamos a la parte de reciclo. Igualmente para ver un poquito también la parte que comentaba Paulina. adelante, por favor, entonces, Dulce, Adelante. para que avanzar. Ujú, Bueno, ok. ahora hablemos de reciclo. Adelante, por favor. Sí, aquí en Reciclo, ingeniero, pues también tenemos la parte del punto fino, que aparte, como decían las contadoras, aparte de tener el respaldo de CFDI, aquí va a ser súper importante también el respaldo del estado de cuenta bancario, porque en este régimen básicamente nos vamos a ir con flujo de efectivo. Es decir, que nuestras erogaciones van a ser las deducciones que vamos a tener en el ejercicio. Como usted dice, no todas se aplican a lo mejor para deducciones autorizadas, unas sí, unas no, pero al final, aparte de nuestros FDI, vamos a ir contra erogaciones. En el caso, igual de devoluciones que se reciban de bonificaciones que se hagan, y aquí nos dice siempre que se haya acumulado el ingreso correspondiente, y recordemos que la parte del ingreso también se va a acumular referente al flujo de efectivo, es decir, si nosotros recibimos el pago, vamos a acumular el ingreso, y si hay devoluciones o bonificaciones, pero sobre esos ingresos que nosotros ya hayamos acumulado anteriormente, es como vamos a poder hacer las deducciones. También, bueno, aquí en las adquisiciones de mercancías, como la parte de materia prima, en el momento en que se compraron, vamos a poder hacerlos deducibles. No vamos a utilizar costo de lo vendido como en el régimen general. Bueno, los gastos netos, los descuentos, las bonificaciones, las inversiones, las deducciones sobre inversiones también, pero estas van a tener una variación en los montos máximos de deducción, en los porcentajes, perdón, porcentajes máximos de deducción van a tener unas variaciones en comparación del régimen general. Las cuotas a cargo de los patrones pagados por el Instituto Mexicano de Seguro Social, ya saben, toda la parte social, pues sí la vamos a poder hacer deducible. Aquí también hay un comentario. Hay veces que el instituto a nosotros nos refleja facturas del periodo pasado. Entonces nosotros no vamos a deducir esa factura, vamos a deducir la erogación que hayamos hecho en ese mes. Sayuri. Entonces, aquí, por ejemplo, ese sería el comentario. No irnos tanto con la factura, sino más con la erogación que hayamos hecho ese mes. También, bueno, en el caso de que tengamos inventarios y los hayamos adquirido hasta el 31 de diciembre del 2021, se deducirán vía costo de lo vendido. Sin embargo, hasta que se agoten. Pero si posteriormente a que se nos hayan agotado esta parte, vamos a irnos al momento en el que se compraron. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos una comparativa un poco de los porcentajes máximos de deducción. Aquí tenemos la comparativa de lo que teníamos en el régimen general versus la parte de reciclo. Algunos han variado, algunos no se han mantenido como lo traíamos antes. La siguiente, por favor. Ok, para los requisitos de deducción en el caso de reciclo, tenemos la parte que ya habíamos comentado, que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio en que se trate. Aquí traducimos a que se consideran efectivamente erogadas cuando hayan sido realizadas mediante efectivo, traspasos entre cuentas, instituciones de crédito, casa de bolsa, en servicio o en otros bienes que no sean títulos de crédito, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Ya anteriormente hablamos o se habló de esta parte de que sean indispensables, y aquí va a jugar, y coincido con el ingeniero, la parte medular del CFDI. Muchos ahorita que están haciendo la parte de sus deducciones no se han tomado el tiempo de ver sus CFDIs y no se han dado cuenta que a lo mejor las claves de facturación no están correspondiendo al giro de su negocio. Ahí en las claves de facturación es también una parte medular en la que la autoridad nos puede echar para atrás nuestras deducciones. ¿Por qué?
porque a lo mejor la factura sí fue, como dice el ingeniero, soy una persona que se dedica a la carpintería y estoy comprando madera. Y efectivamente compré madera. Sin embargo, la clave de facturación, mi proveedor la colocó mal y le puso como masa para tortilla, a lo mejor, o alguna materia prima referida a las tortillas. Entonces ahí va a ver la autoridad que hay una discrepancia entre mi razón de negocio y lo que yo estoy comprando. Entonces, puede que incluso mi compra haya sido real, pero la clave de facturación o el concepto no hayan sido adecuados y por eso también sea una parte en que pudiera estarnos rechazando deducciones. Y bueno, también recordemos que estas facturas deben de ser, pues las tenemos que recibir antes de la presentación de la declaración para que también puedan entrar dentro de las deducciones de nuestro ejercicio. Y en el caso de que se realicen compras a crédito, estas compras a crédito se van a deducir cuando se hagan las erogaciones correspondientes, es decir, cada pago que nosotros hagamos de esas parcialidades es la parte correspondiente que se va a deducir. El siguiente, por favor. Y aquí la deducción sí va a pagos provisionales porque vamos por flujo de efectivo, entonces van mensuales. Aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo son las deducciones autorizadas, cuáles eran en la parte del régimen general y cuáles eran en el régimen simplificado de confianza. La siguiente, por favor. Ok, y vamos a entrar a una parte muy importante que son las pérdidas fiscales. Recordemos que el artículo 57 nos dice que, bueno, las pérdidas fiscales la vamos a obtener entre la diferencia que causa los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, siempre que estas pues sean mayores a nuestros ingresos. Otra parte que va a aumentar, en este caso, una pérdida fiscal va a ser la parte de PTU, que aquí es muy importante que tomemos en cuenta la parte o el comentario de la contadora Paulina y del ingeniero. Nosotros, recordemos que una pérdida fiscal vamos a tener la oportunidad con esta pérdida fiscal de amortizar utilidades. Entonces, es muy importante que las deducciones las tengamos muy bien amparadas, porque estas pérdidas van a depender de esas deducciones. Y por lo tanto, como decía la contadora Paulina, también la PTU. La PTU en este caso también va a jugar para un aumento de esa pérdida fiscal. Entonces también tenemos que tener mucha atención en esa y en el respaldo también y en el cálculo, porque le van a pegar nuestra pérdida fiscal y en un futuro, si tenemos una revisión profunda, igualmente la pérdida fiscal no las podrían cuestionar o en todo caso que no las tengamos bien respaldadas, podremos estarnos enfrentando ante una pérdida ficta. La siguiente, por favor. Y bueno, dice que si se incurre en una pérdida fiscal, ¿hasta cuándo tenemos para disminuirla? Nos dice que vamos a tener 10 años o 10 ejercicios para aplicar la amortización de estas pérdidas y vamos a perder el derecho cuando una vez teniendo la oportunidad de poderla amortizar, no lo hacemos. Es decir, que en algún ejercicio nos haya salido resultado o una utilidad fiscal, podamos amortizar con la pérdida esta utilidad y no lo hayamos hecho. Aquí La como siguiente. ejemplo, antes Sayuri, Sí. aquí no como experiencia, nos tocó la de un contribuyente que tenía pérdida fiscal de Ujú. 3 ejercicios diferentes y se le fue y ocupó la más reciente. Ok, ¿qué pasó aquí? No va a pasar nada malo. ¿Por qué? Porque también el artículo 57 tampoco es tan estricto en esa parte sobre en qué orden se deban de utilizar, pero esto tampoco significa que tengas que utilizarlas en desorden. ¿Por qué? Porque se puede perder el descontrol de cómo se está actualizando esa pérdida. Entonces, como recomendación es, ocupa la más antigua a la más nueva. Si se ponen a investigar, no van a encontrar ningún documento que te hable sobre en qué orden se deben de ocupar. A lo mejor algunos contadores dicen, es que es por pura lógica, y sí tienen razón, pero bueno, a este contribuyente le pasó, la utilizó la más reciente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenía derecho a utilizarla y no perdió ese derecho. Ahora, Sí. bien, tenemos otra problemática que platicábamos con Paulina, que es cuando actualizas las pérdidas dentro del llenado. ¿Cuándo se Ujú. actualiza la pérdida?
cuando vas a aplicarla y es cuando puedes actualizar las demás pérdidas. Pero en los años donde yo tengo, no tengo pérdidas, sino sí tengo un saldo que me va a generar impuestos sobre la renta a pagar, ahí cómo actualizo la pérdida. Entonces, esa es una de las problemáticas que todavía tenemos con la misma autoridad en ese sentido, pero es importante que lo tengamos contemplado, que hay que tener un papel de trabajo donde actualicemos la pérdida para que cuando tengamos una pérdida podamos actualizarlas, que todavía tengamos pendientes de poder utilizar. No sé si Sí. quieran agregar algo más a este punto. Sí, claro, licenciado, y tener como dice, tener un especial cuidado en el control. También recordemos que las pérdidas fiscales no son transferibles, porque si nosotros decidimos hacer una pérdida fiscal transferible, nos estaremos enfrentando igual a una multa. Igualmente, bueno, aquí hay la situación de que podemos tener la parte de que tengamos las pérdidas fiscales y que se haya realizado una decisión, ahí aplican otras situaciones, pero en el caso de la pérdida fiscal propia no puede ser transferible. Y también en las actualizaciones, digo, como punto fino, las actualizaciones se deben de llevar a cabo de el monto ya actualizado. Es decir, nosotros cuando tenemos nuestra primera pérdida fiscal, tenemos que actualizarla por primera vez, una vez, y después cada ejercicio la tenemos que ir actualizando subsecuentemente. Nos hemos encontrado con casos en que, por ejemplo, si tuvimos una pérdida de 200,000 pesos y ya se actualizó y ya son 201,000 pesos, la siguen tomando, para la próxima actualización siguen tomando de base los 200,000 pesos y no los 201,000 pesos. Entonces, tiene que ir siendo progresiva. Además, tenemos que tener en cuenta que si en algún momento amortizamos la pérdida y esos 201,000 pesos reducen a 180,000 pesos, la actualización se debe de llevar a cabo o con referencia a esos 180,000 pesos, que ya es lo único que tenemos. Como dice el contador, no hay una parte en donde nos diga que se debe de llevar un orden en la amortización de las pérdidas o que una va primero que otra, pero es recomendable porque hemos visto que al contribuyente a veces se le olvida que tiene otras pérdidas atrás. Entonces llega un momento en el que tiene la pérdida 1, la pérdida 2 y utiliza la pérdida 2. Y cuando quiere utilizar la pérdida 1 ya prescribió porque ya pasaron nuestros 10 años. Entonces, por eso es importante, o por eso nosotros recomendamos que sí se tenga un orden en la aplicación de estas. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si usted tiene algo. Sí, vámonos a adelantar a otra de las láminas. Esta, atrás. Rápido, otra más. Ok, Otra más. Este punto, Sayuri. Nada más las ok. consideraciones Sí, respecto claro. a las pérdidas, para ir cerrando. Sí, como decimos, siempre se debe de amortizar la pérdida de la más antigua y es recomendación, lo que ya comentamos y los porqués. La transmisión indebida de una pérdida nos va a ubicar en el artículo 69B del Código Fiscal y Muy bien. pues esto como consecuencia va a causar que nos restrinjan nuestros sellos digitales y también, bueno, los socios y accionistas recordemos que son parte o son responsables solidarios cuando se encuentran en este listado. La omisión de contribuciones por disminución de pérdida fiscal improcedentes va a causarnos multas desde el 30 hasta el 40% sobre la pérdida declarada y multa por la omisión del pago de contribuciones. Esto se va a traducir, pues obviamente, en defraudación fiscal a quien declare las pérdidas fiscales inexistentes. Y bueno, a consecuencia vamos a tener, esto es muy delicado porque vamos a tener consecuencias ya penales, unas sanciones desde 3 meses a 3 años de prisión a quien determine pérdidas con falsedad. Y a veces no es al propósito. Todo viene de un control, como decía la contadora Dillanira, no tenemos un papel de trabajo, por lo tanto aplicamos deducciones a veces infladas por no tener papeles de trabajo, deducciones infladas, que lo que nos causa es una pérdida fiscal y a su vez como tenemos deducciones sin respaldar, vamos a causar una pérdida ficta. Bueno, creo que esos son los comentarios finos, ¿no, Conrad? Sí, perfecto. Si quieren, vámonos ya a las últimas láminas, porque el tiempo nos comió. Ahí estamos. Bueno, vamos a pasar a estados financieros.
una pequeña presentación que yo creo que después vamos a hacer una plática que es el CFDI como eje de fiscalización, donde en esta plática quiero tocarles al CFDI cómo nos van a fiscalizar más adelante, ahora por el mal llenado como método de pago, forma de pago, clave de producto, uso de CFDI, porque es a donde queríamos dirigirnos. Nos queríamos dirigir al hecho de que con el uso del CFDI seguramente ya van a venir prellenadas las próximas declaraciones. Y efectivamente. Efectivamente, ese es el siguiente método, ¿no, Raúl? El CFDI. Sí. Sí, por También eso es aquí importante. Sí, como, adelante, Paulina. perdón, como últimos comentarios, es bien necesario que hagan una depuración de su balanza de comprobación, porque, como les decía, a lo largo de toda la plática, el SAT está en busca de irregularidades y hay cuentas que se pueden considerar como riesgo al simplemente tenerlas capturadas en la declaración anual. Una de estas podría ser, por ejemplo, los deudores diversos, que se puede considerar como los dividendos fictos también. Por ejemplo, algunos gastos no deducibles, gastos varios, ese tipo de cuentas que no deberíamos de traerlas en la balanza realmente, o si las traemos, saberlas estructurar o saberlas mandar a la cuenta que les corresponde, porque pueden ser de riesgo y pueden interpretarse como irregularidades. Y también recordemos que en la primera parte de la declaración anual nos hace la pregunta si estamos obligados a presentar la ICIF, que es del artículo 32H del Código Fiscal, que aquí sí, la mayoría le ponemos que no, pero recordemos que sí podemos caer en por ejemplo, si tuvimos pagos a residentes en el extranjero, sí se podría caer en esta parte y por lo tanto se tuvo que haber hecho el anexo 4 de la DIM. Así que hay que hacer una revisión exhaustiva de si podemos caer en esquemas reportables, si podemos tener que presentar la ICIF o alguna otra que nos ponga en esos predicamentos. ¿De acuerdo? Nada más. Gracias, licenciado. Pues les agradecemos mucho, ¿no, Raúl? A todos, a todos los compañeros, les agradecemos que me acompañaron en esta plática y a todos los miembros de la asociación. Los invitamos a seguir formando parte de la asociación y a conocer estos detallitos que tenemos en la declaración. Estamos a unos días de presentar la declaración y como observan algunos de nuestros amigos se van a dar cuenta y van a reflexionar ahorita que hay detallitos que tenemos ahí muy serios y que la declaración pues es el elemento fundamental de la fiscalización. Y la declaración va acompañada de pagos provisionales, declaraciones de pagos definitivos, una serie de elementos. Al final de cuentas, aunque la declaración de ejercicio refleja ICR, también vienen elementos de... Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.